Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 227 de esta tercera temporada de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a ver varias cosas en este programa. Puede ser un poco más largo de los habituales, así que estén atentos para unas horitas largas de programa. Arrancamos con el tema de estos últimos días en Argentina sobre el escándalo de Spert. Vamos a ver todo lo que nos dejó el escándalo Spert y su posterior renuncia. Vamos a ver la opinión de Nicolás Márquez, vamos a ver el video también de Agustín Laje y vamos a ver después novedades sobre el tema Trump y Maduro, así que va a ser un vivo bastante largo. Arrancamos con Agustín Laje reaccionando a la renuncia de Spert. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Nos metemos de lleno en la Argentina, que está viviendo acontecimientos políticos de urgencia. Hay un clima político muy, digamos, inestable en la Argentina y amerita que lo analicemos porque acaba de conocerse la renuncia del primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, después de escándalos vinculados al financiamiento de su campaña y a los vínculos de José Luis Espert con una persona que fuera acusada en los Estados Unidos por supuestos temas de narcotráfico, Fred Machado. Este escándalo llevó varios días a cuestas. Lo interesante, como siempre, es que los medios de comunicación, a pesar de que estos datos se tenían desde hacía varios años, nunca le habían reclamado esto de manera masiva a José Luis Espert, porque en su momento José Luis Espert era el candidato de Larreta, no de Milei. Cuando José Luis Espert era candidato de Larreta no había mayor problema con José Luis Espert. El gran problema es cuando pasó a ser un candidato de Javier Milei y las operaciones políticas estuvieron a la orden del día. Con lo cual, va a hablar Javier Milei en instantes, nada más por televisión. Te pido, Santiago, que estés monitoreando La Nación Más mientras yo voy poniendo la información. Te voy a dar además mi punto de vista. Hubo mucha gente no, hubo gente en realidad que me decía, ¿por qué no estás hablando sobre lo de Spert? ¿Por qué no estás abordando lo de Spert? Porque todavía no se sabía qué iba a pasar con lo de Spert. Todavía no había ninguna decisión firme de qué iba a pasar con lo de Spert y afortunadamente ahora se sabe y afortunadamente José Luis Spert está fuera de juego. Digo afortunadamente porque la libertad avanza tiene que ser un espacio absolutamente limpio. Y yo no sé si José Luis Espert es limpio o es sucio. Lo que sé es que su defensa mediática fue paupérrima. Fue paupérrima y generó muchas dudas en mucha gente. Dudas legítimas. Con lo cual, ante la duda, un paso al costado. Ante la duda, afuera. Porque el votante de la libertad avanza, el votante de bien, el argentino de bien, no le gusta votar dudando, quiere votar convencido. Y si José Luis Espert se defendió de manera paupérrima en medios de comunicación, insisto, yo no soy quien para juzgar su asunto jurídico. Para eso tenemos un aparato judicial que entiendo que eventualmente lo hará. Es decir, Espert ni siquiera está imputado, ni siquiera está imputado. Pero política y mediáticamente José Luis Espert, la realidad es que dio pena, hizo un papel lamentable, generó muchas dudas, mucha inconformidad por parte de gente deseosa de un cambio en la Argentina y por ese motivo ahora da un paso al costado y lo hace a través de este tuit. Estamos a punto de escuchar a Javier Milei en televisión. Estoy simplemente introduciendo el tema para aquellos que recién se están conectando y les pido un like, así llegamos a más gente. Dice José Luis Espert, por la Argentina doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. Bueno, juicio mediático que efectivamente existió, pero en el cual él se defendió muy mal. Y llenó de dudas a mucha gente. Entonces, insisto, bien que dé un paso al costado, bien por limpiar de dudas el espacio. A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos, por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone. A los dirigentes y compañeros de Ruta de la Libertad Avanza les digo, no se dejen psicopatear. A ver, miren, está muy bien eso, no se dejen psicopatear. El problema es que cuando tu defensa deja muchísimo que desear, el daño político que generas es mayúsculo. Vamos, está muy lindo lo de ser termo, pero tampoco la pavada. Si tu defensa mediática tropieza 20 veces con una misma pregunta,
Entonces, tenés que dar un paso al costado porque has perdido credibilidad y no es una cuestión de no dejarse psicopatear. Uno no se deja psicopatear cuando al frente tiene a alguien que es claro en lo que dice, que es claro en su defensa. En este caso no fue claro. No lo fue, no nos mintamos. No fue claro y entonces está muy bien que dé un paso al costado. Dice, las explicaciones que hagan falta las serán dadas en su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicar a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todos los mismos. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert. Bueno, bien, se baja José Luis Espert y este tuit que acabamos de leer es retuiteado con cita incluida por Javier Milei. Cita el tuit que acabo de leer y dice lo siguiente: el proceso de cambio, Santiago, por favor, estate atento a lo que pasa en La Nación Más para que no entremos tarde y le mostremos al público ¿cómo es que se dice? La entrevista que va a tener Milei con Majul. Tenemos 3.000 personas en vivo, por favor, déjenos sus likes, cuéntenos en el chat desde dónde nos están mirando, hagamos que este vivo explote de gente. Dice Javier Milei, el proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar al país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La libertad avanza o la Argentina retrocede. Me quedo con esta frase. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Miren, efectivamente, la Argentina está por encima de cualquier individuo que esté al servicio de este proyecto de cambio. Si un determinado individuo se convierte en un salvavidas de plomo para este proyecto de cambio real, este proyecto de libertad para los argentinos, pues esa persona tiene que dar un paso al costado. Y esto no implica juzgarla en términos jurídicos. Para eso está la justicia, no nosotros. Esto en todo caso es un juicio político que se desprende de una mala praxis mediática. José Luis Espert tuvo la oportunidad de defenderse mediáticamente y la cosa no le funcionó. Políticamente embarró por completo la cancha y es momento de que el director técnico haga un cambio. Y ese cambio finalmente llega y se acaba de conocer ahora. ¿Quién va a ocupar el lugar de José Luis Espert? Bueno, en este caso lo tiene que ocupar el tercero de la lista. ¿Por qué el tercero y no el segundo? Por la famosa ley de cupos de género. Ustedes saben que esta locura de mirarle los genitales a las personas para determinar en qué lugar de una lista tienen que estar, esto es una realidad lamentable, pero es una realidad al fin y al cabo, una realidad jurídica, y por lo tanto tiene que haber un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, uno tiene que ir mirando los genitales de las personas para ver dónde van a poner a las personas en una lista. Con lo cual, como la segunda tiene genitales femeninos, no puede reemplazar primero que tiene genitales masculinos y tenés que saltar al tercero que sí tiene los mismos genitales que el señor José Luis Espert. Esta locura, esta imbecilidad propia de tiempos desquiciados, basados en ideologías absurdas, como los que lamentablemente vivimos, donde la agenda woke ha hecho estragos con el sentido común más mínimo y más básico. Bueno, entonces, quien tiene que pasar al primer lugar es un hombre y no una mujer. ¿Quién es ese hombre? Es Diego Santilli. Es un hombre del PRO. Esto viene de la alianza con el PRO. Un segundo que quiero ver si empieza La Nación Más. Santiago, por favor, muy atento. Tenemos ya 4.000 personas en vivo. Gracias por apoyar este directo. Gracias por sus likes. Gracias por sus superchats. Ok, ya en minutos nada más va a estar Milei con Majul. Diego Santilli. Diego Santilli es del PROA, es actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y es parte de la alianza La Libertad Avanza Más PRO. Y él, a su vez, manda este tuit. No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente el kirchnerismo que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país. En efecto, este es el candidato que va a hacerse cargo de lo que queda de campaña. Una campaña que se había paralizado por completo por esta suerte de Expertgate. La campaña estaba paralizada. ¿Cuántos días se perdieron? Bueno, hoy finalmente ese nudo político se disuelve, se acaba. Y este es el señor que está encargado de continuar la campaña como cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires. La siguiente pregunta muy importante que se está haciendo todo el análisis político en general es qué va a pasar con las boletas. Porque como ustedes saben, las boletas, en este caso es boleta única. Uno tiene una misma boleta, una misma papeleta, en la cual aparecen todos los candidatos y las fuerzas políticas, y uno tiene que hacerle simplemente una cruz
aquella lista que quiere votar. ¿De acuerdo? Pero es el mismo papel y la mitad de las boletas de votación ya estaban impresas. ¿Qué pasaba si seguían los días corriendo? Pues no hubiese habido tiempo para desechar ese 50% de boletas ya impresas. Y entonces, si Espert se bajaba, vamos a suponer, 4 días antes de la elección, uno iba a ir a votar en provincia de Buenos Aires y iba a tener la cara de Espert, un candidato que no seguía en carrera. Es decir, una confusión total y completa para el electorado. Entonces, ¿ahora qué pasa con ese 50% de boletas ya impresas? Se tienen que desechar y se tienen que imprimir nuevamente. ¿A cargo de quién? ¿Quién tiene que poner el dinero para esto? Bueno, esto se está discutiendo. El doctor Carlos Rucauf, habitué últimamente de este canal, acaba de decir en La Nación Más que quien tiene que poner el dinero para imprimir las boletas que hay que desechar, el 50%, es el Partido La Libertad Avanza, que es el que ha causado en este caso la necesidad de desechar dichas boletas. Como quiera que sea, vienen tiempos álgidos. Vienen tiempos en los que la Libertad Avanza tiene que recuperar la agenda de la discusión política, tiene que liderar la agenda de las campañas políticas, digo en plural, porque se vota en todo el país. Esta es una elección nacional de la representación del poder legislativo. Ahora, ¿qué había pasado con el caso Espert? Que el caso Espert no solo estaba complicando la campaña de la provincia de Buenos Aires, sino que es un caso que por su magnitud mediática se estaba nacionalizando. Es decir, no solamente Espert podía estropear los resultados en provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina. Ahí está, ponele. Sí, sí. ¿Qué tiene para decir? Bueno, me parece un gesto noble el del profe Espert, a la luz de lo que estaba ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI. La franquicia local es el kirchnerismo. Recordemos que esto se lo hicieron a Enrique Olivera, se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas. O sea, se hace lo que es correcto. O sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert, pero lo que estaba ocurriendo es que en lugar de estar discutiéndose la Argentina que queremos, bueno, en el fondo lo que vamos a estar discutiendo es, nosotros tenemos un proyecto de país hacia adelante, que es convertir a Argentina en el país más libre del mundo, un país que en 10 años se parezca a España o menos, en 20 años a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 años sea el país esté entre los 3 con máximo ingreso del mundo. O sea, y eso, digamos, tiene toda una lógica bajo la cual se instrumenta. Ahora, digamos, ¿qué tienen ellos para ofrecer? Nada. Digo, fíjese, Luis, esto, que básicamente la propuesta es parar a Milei. Es decir, es una propuesta destructiva, o sea, no es una propuesta que construye. Y al mismo tiempo, digamos, ¿cuál es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Porque los hechos, ¿qué es lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el poder? ¿Qué hicieron? Desaprovecharon el mejor contexto internacional de la historia. Ejemplo, cuando el señor Kicillof fue ministro de Economía durante el segundo mandato de la condenada, básicamente tuvo los términos de intercambio más altos de la historia argentina y sin embargo logró que el PBI per cápita cayera. No solo eso, cuando se fue Alberto Fernández la inflación viajaba al 1,5 diario, con el desequilibrio monetario que teníamos podríamos habernos ido a 17.000, 18.000% de inflación, es decir, íbamos camino a Venezuela, hubiéramos podido tener una caída del PBI, digo, venía cayendo al 3, hubiera caído 15 como mínimo, típico de las crisis de Argentina. Es decir, no solo que, recién lo mencionaba muy bien Diego Recalde, había 7 de cada 10 chicos que eran pobres. Cuando se sinceró la pobreza, saltó al 57%. Si hubiera estallado esa crisis que combinaba lo peor del Rodrigazo, la del 75, lo peor de Alfonsín en el 89 y lo del 2001 de la Rúa, nos hubiéramos convertido en Venezuela. Habíamos llegado a una situación tan disparatada que 3 de cada 10 trabajadores formales eran pobres. Es decir, ese era el modelo que ellos... Entonces, por eso ellos no tienen ninguna propuesta. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Esto, que ellos lo suelen hacer muy bien, que son este tipo de operaciones para ensuciar, fíjese que en lugar de estar discutiendo las cosas que son de acá para adelante, para cómo convertimos a Argentina en una potencia, cómo hacemos para que Argentina, digamos, prospere, no, se está discutiendo, digamos, si estamos manchados o no, lo cual además es una locura, viniendo de quién viene. Presidente, vamos a tener el tiempo hasta las 10 de la noche para conversar sobre muchas cosas. Le pido perdón si no me di cuenta. Yo le quiero decir lo que yo creo que ha sucedido, me puedo estar equivocando. Espert no fue claro. Espert se equivocó en comunicar, no dijo, le preguntaron 10 veces si había acordado.
los detalles son los detalles, pero es evidente que le preguntaron 10 veces si había cobrado los $200.000, no dijo, después eran 36, después que sí, que no, que la minera. Entonces, eso afecta a las banderas que tiene la Libertad Avanza, que dice que va contra la corrupción y contra la casta. Eso se entiende, ¿no? A ver, yo no tengo, digamos, por qué estar explicando determinadas situaciones, pero sí voy a dar la sensación que yo tengo. Primero, es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Es decir, una persona honesta no está acostumbrado a ese barro. Es decir, no está acostumbrado a ese barro. Una persona honesta no... es muy difícil una persona con la trayectoria y la honorabilidad del profe Espert, tener que encontrarse con esas acusaciones. Primer punto. Pero Segundo, en política hay que explicar siempre. no, explicar está bien, y digamos, o sea, comunicar. no, pero lo que quiero, sí, pero no es una situación fácil. No, yo lo Luis. entiendo. Es decir, digamos, hay que ponerse, digamos, mucha gente dice muchas cosas y usted lo sabe, después se sientan acá y se orinan encima, por decirlo de una manera elegante. Ese es el primer punto, o sea, digamos, frente a esas acusaciones entiendo la indignación. Ahora, la realidad es, digo, el profe Espert hizo ese contrato y él estaba en el sector privado, digo, fue contratado en el sector privado, no solo que fue, digamos, es algo que hizo estando en el sector privado, no estaba en política, pero a mí me parece, acá hay una cosa muy interesante. Y es el tema de que si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. No, lo que pasa es que también tiene que explicarlo bien. Bueno, y también, y otra cosa que también usted no va a hacer de ninguna manera, encima lo va a hacer en el lugar donde tiene el departamento de compliance más importante del mundo. O sea, porque no hay nadie que tenga mejor sistema financiero y blindado con esas cosas que el sistema financiero americano. Con lo cual, digamos, ex ante, digamos, está claro que no tenía malas intenciones. Después hay otra cosa más. La pregunta es, o sea, usted dijo algo muy sabio. Vine a su casa, digo, evidentemente lo trato de usted. Mi No, casa está muy bien. Y yo lo trato de usted a pesar de que nos tuteamos porque es una norma, algo que elegimos en La Nación Más. Y lo otro que a mí me parece muy interesante lo que usted mencionó, el tema de la doble vara, ¿no? Digamos, porque nosotros no rehusamos a la vara suiza. Nosotros la aceptamos y la tomamos como bandera. O sea, no la cuestionamos. Ahora, de ahí a pretender que una persona tenga el DeLorean es una locura. ¿Qué significa El eso? DeLorean era el auto Sí. que usaba Marty McFly en Volver al Futuro. Entonces, digo, cuando Espert hizo esto, digo, digamos, esta persona no estaba, digamos, además se lo presentaron personas honorables. Entonces, lo que digo es, digo, No lo tendría que haber aclarado antes, en tiempo y forma. No tiene un problema con eso. pero de vuelta, Luis, cada persona frente a este conjunto de calumnias, injurias y todas estas cosas aberrantes, uno no sabe cómo va a reaccionar. Es verdaderamente horrible lo que le hicieron. O sea, es una operación siniestra. Mire, sin ir más lejos, pero fíjese esto, la operación que le hicieron a Gerardo Milman. Le hicieron una operación monstruosa. Porque 3 años después sabemos que es inocente. O sea, que nos acabamos de enterar ahora. Le arruinaron la vida a Gerardo Milman. Para hacer una referencia, presidente, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, hubo una persona, un exdiputado provincial del kirchnerismo, que dijo que había escuchado a Gerardo Milman decir, cuando yo esté en Pinamar, Cristina va a estar muerta, más o menos así. Se comprobó que era un falso testimonio y ahora lo están buscando y están buscando a la persona para que testifique de nuevo, pero al mismo tiempo sobreseyeron de toda culpa a Gerardo Milman y bueno, y todo el mundo sabe que la pasó muy mal, Gerardo. Bueno, digo, se le desató una enfermedad muy fuerte, digo, la pasó muy mal familiarmente, digo, no es un chiste esto. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque esto es lo importante, porque, digamos, hacen cientos de denuncias falsas y operaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto también hay que entender cómo funciona. El punto es que la denuncia y la mancha llega rápido, y la justicia, por la lógica de la justicia, esto no es una crítica, tarda en responder. Sí. Y eso usted lo hace en el medio de una campaña electoral, ¿qué lo hacen? 3 semanas antes de una elección, es un clásico. Y la lógica del periodismo es que deba seguir lo que importa aquí ahora. Bien, porque Cristina, condenada y con inhabilitación para ejercer cargo público, ya es algo que la sociedad asimiló. No, pero además, claro, pero por eso también lo que quiero señalar. Digo, que hay una parte importante, digamos, o sea, que responde a la responsabilidad del periodismo, porque la operación es demasiado clara, es demasiado evidente, periodistas con mucha experiencia lo saben. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero los datos son verdad. Pero por eso quiero, quiero hacer este punto. Hay algunos periodistas que usted sabe que no son honorables y juegan políticamente y hacen cualquier tipo de enchastre, ¿sí? De hecho, digamos, hay señales dedicados a eso. O sea, con lo cual, ok, son parte de la regla del juego. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando aparece la noticia, usted no la puede dejar de tratar, porque si no, digamos, está también... Entonces, es como que es una trampa que ellos manejan muy bien. Entonces... Y usted dice que sus candidatos los blindan y no se le puede preguntar nada. Exactamente.
O sea, van y, digamos, nadie le va a preguntar ni a Tayana, ni a Grabois, o sea, y todos los problemas que tienen. Digamos, tienen récord de condenados. O sea, tienen récord de problemas en todos lados. O sea, sin ir más lejos, digamos, tienen a la jefa de la banda con una tobillera, ¿sí? Y, digamos, y no solo eso, digamos, le falta todavía la causa de los sauces, la causa de los sauces Otesur, le falta los cuadernos de la corrupción, ¿sí? Es decir, le falta el memorándum de Irán. Entonces, digamos, no es que están más sucios que una papa. Entonces, mira, hay un dicho que dice, si usted quiere esconder un elefante, ¿cómo hace? Con una manada de elefantes. Claro, exacto. Entonces, como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que son lo mismo. ¿Y sabe qué? No somos lo mismo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso que tiene lo que hizo Spert hoy? Demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Porque yo lo conozco, el profe Spert. El profe Spert es un peleador, es un gladiador. O sea, ¿y por qué se baja? Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, porque la causa de la libertad es más importante que nosotros. Y eso ellos no lo tienen. Ellos no tienen nuestra altura moral. Van a ensuciarnos, pero yo confío en los argentinos que van a entender que ellos son el pasado, que ellos son la decadencia, que ellos son los que encontraron un país que era desarrollado y lo convirtieron en un país camino a Venezuela, un país subdesarrollado y camino a ser extremadamente pobre. Sobre el tema de Grabois, yo solamente una referencia. De nuevo, yo no soy nadie, pero hubiera esperado que dentro del gobierno fueran más a fondos con las denuncias que hasta periodísticamente nosotros pudimos demostrar desde el punto de vista del FISU, del FISU, de las usurpaciones varias, y es un candidato, los comedores fantasma. Bueno, el propio ministro de Economía dijo que pero nosotros los tuvo para financiar su candidatura a precandidato. Bueno, nosotros, digamos, avanzamos todo lo que podemos, o sea, hay la restricción, digamos, o sea, de cómo funciona la justicia. Digo, ahora, yo le hago un punto. Digo, porque estas cosas, ¿desde dónde nosotros las hemos denunciado? Desde el Ministerio de Capital Humano. Y hemos desarticulado la gerente de la pobreza, digo, esta gente que se aprovechaba de los vulnerables. Ahora, yo le digo una cosa que es muy importante. El 85% del gasto en Argentina es social, o sea, está vinculado a nuestro Ministerio de Capital Humano. ¿Sabe que es la institución con mayor transparencia de la Argentina? O sea, que nosotros somos hipertransparentes. Y cuando nosotros vemos algo que está mal, lo corregimos. ¿Qué autocrítica tiene que hacer para poner en este contexto? Y después podemos hablar de economía, bueno, muchas cosas, lo que está pasando en Washington, del dólar, pero ¿qué autocrítica puede hacer desde la parte defensiva, desde la comunicación o del hecho en sí? Porque pasó lo de Libra, lo de Españolo, y les hizo perder la agenda, el centro. Bueno, es una mirada, me puedo equivocar también, pero es una mirada. De vuelta, fíjese, el caso de Libra, acusan de criptoestafa y todas esas estupideces que dicen, ¿no? Interesante, porque primero, nosotros, de hecho, lo señalamos, o sea, y la propia SEC, o sea, la Exchange Commission de los Estados Unidos, determinó que, digamos, los meme coins no son activos, ¿sí? Primer punto, no son activos. O sea, por la volatilidad que tienen, por la característica que tienen. Lo otro que considero que tampoco había una posibilidad de estafa porque era un mercado hiperespecífico. Es decir, volátil, demasiado volátil. Sí, no, pero esto es muy importante. O sea, había que ser muy sofisticado para poder entrar en esos mercados. Digo, eso es un tema no menor. No solo eso, sino que además son una suerte de traders de volatilidad. No les importa el valor, les importa la volatilidad, y cuanto más volatilidad, mejor. Entonces, y de hecho, esto es tan así, que no ha habido una estafa, que los fondos que tenía Davis, digamos, le levantaron el embargo y los puede disponer como quiere. Con lo cual, todos esos que hablan de criptoestafa son unos estafadores. Y le diría más, si eso lo dice un economista, es peor todavía. Entonces, primer punto, lo de Libra, yo le voy a decir algo. Ex ante. Se equivocó. Pero vamos a poner así, ex ante, digo, porque yo lo que estaba buscando era conseguir financiamiento para tipos de emprendimientos que no pueden acceder al mercado de capitales ni pueden acceder al mercado bancario porque están en el segmento informal, Luis, esa es la realidad. Y no tienen incentivos. Sí, y después hizo algo y se equivocó. No, entonces yo, tratando de hacer el bien, hice eso. O sea, hice ese tweet. Ex ante, ¿lo volvería a hacer? Ex post, no. Okay. Está claro, ex post, no. Entonces, ¿admito el error? Sí. De hecho, ¿qué es lo que dije? Digo, corregí el formato. Y en el caso español se volvieron a equivocar. Pero de vuelta, no, a ver, no. A ver, vamos por estas cosas. Digo, yo no me puedo hacer cargo de una operación, digamos, porque fíjese que los que armaron esa operación son los mismos que le armaron la operación Spert. Pero no solo eso, sino que además que hay algo interesante. Y eso yo lo hice a lo largo de mi trayectoria en política. Es muy común en política que haya gente que se la pasa hablando mal de todo el mundo. Yo lo llamo chimento de peluquería. Por ejemplo, usted termina de armar las listas. Si usted se va y pone ahí la cantidad de cosas aberrantes que van a decir de los que armaron las listas o los responsables del espacio son enormes. O sea, son chimentos de peluquería. Fíjese que cuando hicieron toda la mentira de la venta de candidaturas, aquellos que más vociferaban cuando fueron a la justicia
digamos, o sea, se tuvieron que retractar todos, porque habían mentido todo y todo eran todos chimentos de peluquería. Entonces, lo que quiero decir es, ojo con eso, porque son mentiras, digamos. Entonces, Españolo, evidentemente, digamos, se dedicó a esparcir chimento de peluquería. No lo sé por qué, digamos, o sea, digo, cosas que todos saben que son imposibles. Jamás me podría haber dicho las cosas que me dijo. Digo, porque gente que me conoce, lo dijo el propio doctor Mauricio de Alessandro. Digamos que ellos fueron abogados. Pero en una míos. causa judicial. La Sí, digo denuncia- pero sí. está bien. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando aparece esto, si Españolo estuviera diciendo la verdad, él lo debería haber denunciado porque tiene que ver con los deberes de funcionario público. Entonces, si es verdad y no lo hizo, lo tuve que apartar, básicamente ¿por qué? Porque no hizo la denuncia. Ahora, ese es por un lado. Ahora, por otro lado, digamos, se la pasaba hablando mal de mis ministros y yo no lo sabía. Y yo tengo la máxima consideración de mis ministros, con lo cual, digamos, como elemento de chimento de peluquería, y yo eché varias personas por chimentos de peluquería. No es que, digamos, o sea, y además no solo que lo aparté del cargo, sino que además también determiné una auditoría. Por Sí, lo pero les tanto, hizo mucho daño. ya lo sé, pero Luis, la lógica. Usted reconoce eso, lo Digo, pero asimila. usted, sí, claro, pero digo, ¿qué estoy diciendo? Digo, justamente, ¿por qué lo hacen? Porque justamente ellos están sucios. Ellos son como los chanchos, están llenos de barro. Ellos están sucios, entonces para ellos no es un problema el barro. ¿Y cuánto En daño- cambio, para nosotros, que somos gente honesta, es tremendo, es horrible. Para sus votantes, sobre pero todo. claro, bueno, entonces. ¿Y de cuánto daño le pero, puede hacer pero- lo de- pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque la denuncia llega rápido, se esparce rápido y la justicia resuelve lento. Fíjese, digo, no se abrió el secreto de sumario del tema de los audios. ¿Qué encontraron? Nada. ¿Se da cuenta? Ahora, y entonces, y bueno, ya no se habla más de eso. Pero, Y después el ¿qué- 26 probablemente no se hable más de... pero claro, exacto. ¿Y qué lo hicieron? 3 semanas antes de la elección. ¿Cómo lo hicieron ahora? 3 semanas de la elección. Un refrito de una vieja operación. ¿Cuánto daño le puede hacer lo de Spert? Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista, digamos, de la Libertad de Avanza, de la Alianza Libertad de Avanza, es el Colo Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta, digamos, o sea, basta del pasado. Basta del pasado. O sea, perdón, ustedes- vuelta de hoja. Ahora vamos para adelante. Presidente, eso es Sí, algo normativo, técnico y político. Sé que lo consultaron a Santilli dijo que sí, Aceptó. y que hay, entiendo yo, una norma en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires que permite cambiar por política de género varón por varón y mujer por mujer. Exacto. Eso lo van a presentar ante Sí, la exacto. Junta Bueno, Electoral y lo tienen que lo lo deberían aprobar. resolver la justicia electoral, claro. Ujú. Son 2 temas que quedan dentro de la justicia electoral. Ujú. Y va a ser un candidato que viene del PRO. ¿Y cuál es el problema si estamos en una alianza con el PRO nosotros? Mm. O sea, eso muestra, digo, de lo leal y noble de la alianza que tenemos, claramente. Ujú. Y muy probablemente, le pregunto, ¿no? Y le pregunto porque es parte de su política y por el impacto que pueden tener incluso en los mercados y la economía. Asuma eventualmente la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Diego Santilli también. A ver, el tema es el siguiente. Eso básicamente es un problema de dinámica parlamentaria. Entonces, hay que dejar que transcurran los hechos y si eso ocurriera, lo más probable, sería lo más razonable, es que ese lugar lo ocupara Berti Venegas Lynch. Digo, pero por cuestión natural. Digo, pero ¿Por una cuestión natural que es partida o si fuera, digamos, un reemplazo partidario. Ahora, si usted me pregunta, digo, yo tengo la mejor de las opiniones de Diego Santilli. Con lo cual, digamos, o sea, no es un tema. Pero, Santilli digamos, acaba de tuitear, lo comparto con usted porque se debe estar enterando al mismo instante. Me pones el tuit, decime qué dijo. No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente el kirchnerismo que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren. Ese es el que leímos recién el nosotros. país. bueno, pero ahí hay algo muy importante de lo que dice Santilli. Hay algo muy importante de lo que dice ahí. El rumbo es el correcto. Cuando nosotros describimos esto, Luis, nosotros entendemos que la situación es dura. Mire, la verdad que hoy la inflación en Argentina sabe que viaja al 30%, sabe que a mí me parece aberrante. Odio, anual, sí. Odio ese número. Bueno, pero está bueno, ¿sabe por qué usted lo acaba de aclarar? Porque cuando nosotros llegamos la inflación consumidora era 25 y la mayorista 54. Por mes. Por mes. Y no solo eso, sino que si ustedes quieren tomar a lo que iba la interanual estaba en 300 y si se tomaba, por ejemplo, la mayorista y la anualizaba, íbamos arriba del 15.000%. Digo, de tomar esos niveles estratosféricos de inflación a 30 es un número horrible, pero ¿sabe qué? Es mucho mejor. O sea, y vamos en el camino de que cada vez sea menos. O sea, no es un movimiento rectilíneo uniforme, no es una asintota. Pero la tendencia es esa. Pero la tendencia ¿Y yo es le esa. puedo preguntar? No, pero si usted me lo permite, cómo no. Luis, por favor. No solo eso, esa baja de la inflación, que cuando usted. Hay un gráfico que anda dando vuelta por Twitter que es maravilloso, que están las caras de las distintas presidencias y cómo se va acelerando la inflación. Sí. Y usted ve que va siendo así, y cuando llega nuestro gobierno, ¡pac! Digo, cae de una manera violenta. Me parece interesante. ¿Por qué digo que me parece interesante? Porque la inflación, básicamente, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La contracara de la baja en la inflación, la baja en la inflación, es el impuesto más regresivo que existe. La
el rebote que tuvo la actividad económica desde abril del 24. Sí, hasta febrero. Usted sabe que yo, digamos, estoy dispuesto a discutir todos los números. Desde el abril del 24 en adelante. Digo, si usted quiere, puede cerrar el primer semestre del año con la economía 6,5 arriba. Entonces, la recuperación de los salarios reales, están todos arriba de noviembre. Y no solo eso, si a eso usted le suma la gestión de la ministra Petover en Capital Humano, sacando a los gerentes de la pobreza del medio, y los aumentos de las partidas en los sectores más vulnerables, nosotros la pobreza pasó del 57% al 31%. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. ¿Estoy diciendo que la tarea está terminada? No, ni de casualidad, pero la dirección es la correcta. Pero me deja hacer una No, pregunta. pues quiero, lo único Pero que tiene que ver quiero, con esto, ¿eh? Sí, pero yo le termino de describir eso. Sí, por supuesto. Indigencia, cuando dice no, la gente no llega a fin de mes, o que la gente se ajusta. Bien, está bien, pero ¿sabe qué? Hay 6 millones de personas que antes no comían y hoy comen, porque son los que salieron de indigencia. I'm a terrible note taker. My notes look like doctor's handwriting mixed with Oy, abstract oy, art. oy, oy. And my type Tenés que notes, pa- forget it. That's why I Ahí sigue, decided ahí to sigue, ahí fire sigue. myself Ya lo as a pongo yo, note ya lo pongo taker yo. and hire Otter AI instead. Total salary, Bueno. $0. Y entonces nosotros venimos a quebrar. ¿Usted cree que 100 años de hacer desastres se arregla de No, manera no, no. instantánea? Ahora sí. Y los atajos no conducen a ningún lado. Ahora, cuando usted, digamos, quiere hacer esto, bueno, esto demanda tiempo. Pero vamos en la dirección correcta. Estamos cruzando el río, estamos a mitad de camino. Por eso nosotros decimos no aflojar. Le pregunto esto. Sí, Luis. ¿Por qué cree que, aún admitiendo, yo soy uno de los periodistas que lo admito, ¿no? Que bajó y mucho la inflación, que fue muy rápido la baja de la inflación, que bajó mucho la pobreza y que fue muy rápido, no hay una expectativa, un sentimiento en la calle de que la economía está creciendo? Y usted mismo, creo que con Antonio Laje el otro día, reconoció un parate fuerte de la economía. Y eso está haciendo reaccionar al electorado. ¿Qué pasó en el medio? ¿Hay alguna autocrítica para hacerse? A ver, yo le voy a contar parte de la historia monetaria de lo que se hizo. Nosotros, allá por septiembre, octubre del 24, nosotros ya habíamos fijado la base monetaria amplia a mitad del año. Por eso yo digo, pasan 24 meses, 26 meses, es lo que probó la Universidad de Córdoba, la inflación desaparece. Yo sé que, exacto, el rezago. Yo lo que sé es que a mitad del año que viene, entre junio y agosto, la inflación desaparece en Argentina. Dicho esto, que es otro tema, porque digo, nosotros no emitimos un mango, hay algo que digamos que es importante. Nosotros veíamos la oferta fija y la demanda creciendo porque la economía se estaba recuperando fuerte. De hecho, recuerde que diciembre del 24 contra diciembre del 23, el EMAE desestacionalizado subió 6%. O sea, tremendo número. O sea, nosotros bajamos el gasto público, pusimos la cuenta fiscal en orden, bajamos la inflación y encima la actividad se expandió. Por eso, Argentina, caso de estudio en las mejores universidades y más importantes del mundo. Dicho esto, que de vuelta es una cuestión que puedo entender que la gente crea que es técnica, pero no lo es. O sea, porque le pega de lleno a la gente. ¿Qué es lo que ocurrió? La economía se venía expandiendo muy fuertemente. En un momento empezó hasta a acelerar a niveles del 8%. El problema radica, y el riesgo país había caído hasta 550. Cuando el kirchnerismo vio eso, dijo, acá hay que romper todo. Porque si no, digamos, desaparecen del mapa electoral, de la oferta electoral, o sea, se quedan sin su modus operandi o su modo de vida, digamos, este conjunto de delincuentes. Entonces, nosotros veíamos, ¿qué hicimos? Lanzamos la dolarización endógena. La gente no quería usar los dólares. Entonces dijimos, esto debe ser por el cepo. Fuimos, hicimos un programa único en la historia con el cepo, con el Fondo Monetario para liberar el cepo. Liberaron el cepo. La gente seguía sin usar los dólares. Entonces, pero más allá de eso, el día que nosotros festejamos la salida del cepo, digamos, porque digamos, todos decían que el tipo de cambio iba a volar por la estratosfera y cayó fuertemente. Ahora, eso pasó un lunes. El día martes, ¿sabe qué? Yo convoqué al equipo económico Olivos. Estaba todo el equipo económico. Entonces, yo me junto con ellos y le dije, hay que limpiar el pasivo del Banco Central. La realidad es que les pareció como que era muy abrupto lo que yo decía, que había que resolver la cuestión de las LEFI. Hasta que usted los convenció. Sí, digamos, yo los convencí y empezamos a limpiar las LEFI. Mire, si nosotros hubiéramos dejado esos 20 billones de pesos en la calle, hoy estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? ¿Porque se iban al dólar? No, porque hubiera sido un desastre. Pero hágame entender, ¿por qué? ¿Se iba al dólar? Le cuento cómo funcionaban las LEFIs. Las LEFIs son instrumentos overnight. Ahora le explico lo que es overnight. Eso era liquidez, ¿sí? Que tenían los bancos. Si venía la posibilidad de prestárselo al sector privado, entonces pedían la cancelación y expandían el crédito. Si no tenían demanda, lo que hacían, lo dejaban a la noche en el Banco Central y el Banco Central pagaba tasa. A nosotros no nos gustaba esa idea, pero eran 20 billones de pesos. Que se podían haber ido a dólar. En un día. 20 billones en un día. 20 billones de pesos en un día. Y hubiesen hecho llegar al dólar según... No, es imposible saberlo. Está bien, pero vuelvo a mi pregunta. Entonces, lo que digo es, ¿y por qué yo hice eso? Porque yo le dije a Toto, todo el mal que puedan hacer, lo van a hacer.
Y de hecho, Eso genera un impacto en las tasas, enfrió la economía. Eso lo que ¿Está generó, de claro, acuerdo? eso lo que generó es que el Congreso empezó a actuar en modo destituyente, empezó a interferir con el trabajo del Ejecutivo, y en ese contexto, cuando nosotros empezamos a ver esto, ¿sabe qué es lo que dijimos? Puede ser que no podamos bajar el riesgo país y que se nos corte el financiamiento. Lo que pasó. Bueno, ahora, porque usted podría decir, no, bueno, usted me lo está contando ahora. Ahora le hago una pregunta, porque nosotros ahora estamos trabajando con el Tesoro norteamericano. Sí. Ahora le hago una pregunta. Estos anuncios que se hicieron, digo, Por lo que se van a hacer que ahora les voy a preguntar. bueno, cuando yo viajé a Estados Unidos, ¿sí? Y ahora está, digamos, el ministro Caputo, está José Luis Daza, el viceministro, está Pablo Quierno, el secretario de Finanzas, está el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, trabajando en Estados Unidos. Con el anuncio de los detalles está trabajando, claro, sí. con los detalles, con la operación, con Sí. el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro norteamericano. Dicho esto, usted podría decir, no, bueno, pero usted me lo cuenta ahora. Mire, Luis, ¿cuándo vino Bessent a la Argentina? En abril. Y ya, ¿qué es lo que había dejado entrever? Sí, que si la Argentina necesitaba algo, está bien. Pero Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros esperaban, esperábamos sí. que salieran a romper todo. quizá no de esta magnitud. Ahora le pregunto. Ahora, Luis, sí hay errores. Eso, A ver, bueno, porque, pero eso, ¿cómo? porque si no, si no es como que no se Pero equivoca claro nunca. que hay errores. A ver, yo le voy a decir algo, yo le voy a explicar algo. A mí hay una anécdota que me encanta contarla y la voy a contar de vuelta. Yo creo que alguna vez se la conté. Boca juega la final contra el Milan. Sí. Define por penales. Patea a Bataglia y lo erra. Lo erra. Pero a Bonacivi atajó todos sus Sí. penales, no me acuerdo ahora, estaba con la Le camiseta. preguntan a Bataglia. Claro, digo, Bataglia tiene que salir a festejar y el periodista va y lo entrevista a Bataglia con buena onda. Le dice, ¿qué se siente haber errado un penal? Bueno, para errar un penal, Primero que patear. primero tiene que patearlo, o sea, y llegar a jugar una final del mundo. Ahora, Lo que digo es, Luis, este gobierno es el gobierno más reformista de la historia de Argentina. Hicimos 9.000 reformas estructurales con estas opciones. Digo, un gobierno que hace tantas cosas, y sí, alguna que otra vez la va a tirar a no, la y además tribuna. cuando se enfría la economía. Porque el otro problema que tienen en los números, en los tracks, yo le digo, en los que veo yo, pero me puedo equivocar, Sí. es que la expectativa de una economía mejor y en crecimiento ha bajado. Pero claro. Tiene no solamente una autocrítica, tiene una propuesta para hacerle a la sociedad, para Pero, decirle, Luis, va a volver a crecer la economía pero, y vas Luis, a estar mejor. ¿Podemos hacer la No, lectura? No, por favor, digo, esto es No, está bien. un camino de Usted es el dólar. presidente. No, bueno, pero eso no quiere decir que yo hable de lo que se me dé la gana. No, no. O sea, acá, digamos, o sea, usted Sí, es el que más eso es deja su cierto. kiosco y conoce su audiencia. Así que la pregunta la hace usted. Yo Sí. digo contexto. Lo que sí digo, lo que voy a hacer es explicar lo que yo creo que es. Usted tiene desde febrero, marzo de este año, digamos, el kirchnerismo tirando con todo lo que hay. Recrudecido, porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa. Pero usted no se mete con la justicia. Y ahí está el problema. Yo no me meto con la justicia. Y que, digamos, o sea, le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la justicia, Y hubiera arreglado que no la metan presa. exactamente, yo no estaría padeciendo esto. ¿No encuentra además los Pero, errores políticos Luis, perdón, presidente, insultado, lo mandrile, lo coso, lo degenerado fiscal, le hago una y ahora pregunta. le están cobrando el No, vuelto. pero bueno, yo a ver, le voy a dar mi opinión de estas cosas. Igual, digamos, de vuelta. Usted cuando juega al ajedrez, usted puede jugar con las blancas, que le da una ventaja, pero las negras también Sí. juegan. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Mire, esto es año electoral. El kirchnerismo se veía perdido, empezó a torpedear. Ahora, digamos, hay un espectro que odia, detesta, aborrece al kirchnerismo. Entonces, aquellos que son parecidos en un año electoral, van a generar pirotecnia electoral. Eso es ¿A usted no le preocupa que Máximo Puyaro ya ha dicho, creo que dijo, es insuficiente, no hay que hacer con gritar como un loquito, ni conocerse bueno, loquito y está Nacho bien, Torres no bueno, sé está qué bien, digamos, o sea, imagínense que a esta altura de la vida no me voy a enojar por esas cosas. Pero Usted lo mira en sentido político, que pueden ser sus eventuales aliados. yo le hago una pregunta. Dígame quiénes están en contra de una reforma tributaria que permita que la economía sea más competitiva. Salvo el kirchnerismo, nadie. Digo, nosotros estamos ¿Quién trabajando. dice? ¿El gobernador de Córdoba, por ejemplo? Pero cualquier gobernador razonable que no sea kirchnerista va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más. Porque una de las cosas que demostramos durante el 2024, que usted podía bajar los impuestos y la economía se expande y puede mejorar los números fiscales. Técnicamente se llama curva de Laffer eso. Ese es el primer punto. El segundo punto que no es menor. Lo laboral, la reforma laboral. ¿Usted cree que no hay consenso y que hay que hacer una reforma laboral? Sí que hay consenso y vamos a poder avanzar. Entonces, es más, mire cómo lo tenemos secuencializado nosotros. Primero, reforma tributaria para poder bajar impuestos. Después laboral. Eso le va a liberar recursos al sector privado y va a permitir que se generen empleos. Eso nos va a habilitar poder hacer la reforma laboral sin que caiga el salario real, sin que se pierdan puestos de trabajo. Ese conjunto de reformas va a generar la posibilidad de abrir más la economía.
Ahora, nosotros vamos por una reforma, digamos, y creemos que en el medio va a ir perdiendo pedacitos, igual que lo que pasó con la ley bases. Nosotros mandamos Van a ir 1000 reformas, quedaron sí. 800 en la ley base. Bueno, Para eso necesita... bueno, ok, pero entonces, a lo que voy es, y eso es un loop infinito, porque cuando se expande la economía, volvemos con más reforma tributaria, con más reforma laboral y con más apertura. Eso es un loop infinito. Cuando ese loop se complete, ¿sabe qué? Además vamos a poder hacer la reforma previsional. Bueno, presidente, ¿reconoce que a nivel político algunos sectores que antes eran aliados terminaron siendo maltratados o, no sé, doy un ejemplo, provincia de Corrientes, podrían haber hecho un acuerdo y no lo hicieron? Bueno, pero de vuelta. Pero no es un error político, lo pregunto, eso o, no sé, o del otro lado, no importa, ¿eh? Luis, a ver. Puede ser la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, puede ser Santiago Caputo, puede ser usted mismo, errores políticos, los Luis, asumen. pero a ver, Luis, en algunos lugares hemos podido hacer acuerdos y en otros no. O sea, lo que yo quiero que sepa es que el tango se baila de a dos. Sí. Entonces, a veces uno puede encontrar lugares comunes, a veces no. ¿Y reconoce el daño de la interna, que le hace la interna política? Perdón, lo dice, no es un chisme de peluquería, lo dice todo el mundo, acumulan de un lado, del otro. Yo tengo una visión distinta. A ver, bueno, Digo, perdón, con todo respeto le digo, a ver, presidente. No. Aparte, está bien. A ver. Sí. ¿No? O sea, Pero no quiero parecer No, soberbio. por favor. Pero, a ver, lo que voy es lo siguiente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo entiendo que es muy, muy útil para llenar espacios, hojas de papel, llenar espacio en la televisión, lo entiendo. Ahora, cuando se habla de interna, yo esto lo pasé decía en el 2023. Había gente que había sido expulsada del espacio y los periodistas hablaban de la interna libertaria. Y era gente que había sido expulsada del... Entonces, lo primero, si usted quiere hablar de interna, lo primero que hay que asegurarse que estemos hablando de grupos que están adentro. Sí, yo estoy hablando de la interna entre la secretaria general de la presidencia, su hermana, y Santiago Caputo. Bueno, digamos, a mí me interesaría conocerla porque la verdad, yo estoy con ellos, digamos, y tenemos una excelente relación. Bueno, ¿cómo usted se cree que, digamos, cómo va a poder sostener un vínculo conmigo alguien que esté peleado con mi hermana? No tiene sentido, no existe. Yo lo entiendo. A ver, pero Luis, yo le hago una pregunta, lo voy a poner al revés. Usted, dentro de su equipo, ¿no puede haber gente que pueda tener una visión distinta? Sí, todo el tiempo. Yo le voy a decir algo. Si todos piensan igual, usted tiene un problema, porque entonces no está pensando nadie. Entonces, nosotros tenemos, en algunas cosas las vemos de una manera, en otras cosas las vemos de otra manera. Ahora, la verdad es que a eso llamarla interna, me parece ponerle una carga emocional que no la tiene. Dios, entiendo que sirva para llenar papeles, que sirva para, digamos, o sea, llenar horas de televisión, pero yo muchas veces me encuentro involucrado en determinadas situaciones, cuando yo la leo y digo, es interesante, porque yo no estaba enterado de esto, o sea, me acabo de enterar, o sea, usted dice que en este momento en el gobierno no hay ningún tipo de interna. Yo le voy a decir algo. No hay interna hoy hay un objetivo que es, en el 26, digamos, lograr convencer que los argentinos elijan el camino de la libertad. Nosotros lo decimos claramente en el eslogan, o la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y estamos todos empujando de la misma manera. O sea, ahí no hay diferencia. ¿Sabe qué? Mañana vamos a tener la presentación de mi libro, que yo le traje una copia. Ahí está. El milagro, la construcción del milagro. Digamos, la cual, digamos, además le aviso que le hice una dedicatoria, se lo agradezco. Digamos, ponderando su bilardismo. O sea, usted sabe que yo valoro mucho su bilardismo. Sí, entiendo. Entonces, la realidad es que, mire, yo, digamos, son personas de mi máxima confianza. Digamos, mi hermana es de mi máxima confianza y Santiago Caputo es de mi total y absoluta confianza. Yo tengo un análisis político para hacer, con todo respeto. Yo sé que usted, cuando dice que es de su máxima confianza, cuando le dice el jefe o cuando termina exponiendo su fortaleza, pero sus debilidades políticas también. Y por eso yo eso se los... A ver, yo le pero voy a... bueno, es una discusión política. No, pero me encanta el punto, Hay dos estilos de liderazgo, por decirlo de alguna manera. Hay un estilo donde el que lidera el proyecto, digamos, como también, digamos, se lleva los azotes en el lomo cuando pasan las cosas, se queda con todos los créditos. Entonces, cuando salen todas las cosas bien, los créditos son de él. Cuando hay algo que sale mal, le vuela la cabeza a un ministro, a alguien que entre en la categoría de cuando pasa lo que pasó con Expert. Ojo, Expert ha decidido apartarse del proceso menos electoral. Mal. Con todo respeto, menos mal. Bueno, digamos, eso porque es... si no lo ponía en la situación usted, pedírselo. Bueno, yo, digamos, yo no lo eché a Expert, ni lo hubiera echado,
porque yo sé que está siendo víctima de una Y operación. podía perder las elecciones y podía pero- perder algo de Está bien, gobernabilidad. pero usted sabe que en mi caso los valores éticos y morales están por encima del utilitarismo. Ujú. Es Podía decir, perder. No, está bien, pero bueno, bueno, es lo que es. está bien, pero yo no voy a resignar mis valores éticos y morales, porque yo soy distinto a la casta política. Porque si usted, cada vez que aparecen esta disputa, No, cuando que hay aparece, una cuando no explica riña, lo suficiente. una riña entre lo ético y moral y lo utilitarista, si usted elige lo utilitarista, ¿sabe lo que le va a terminar pasando? Va a ser víctima de ese utilitarismo y se va a convertir en un populista. Y yo eso no lo quiero. Entonces, yo pondero y valoro la grandeza del profe Spert de dar un paso al costado, pero no porque él no sea inocente. Dio un paso al costado porque eso estaba contaminando el debate y se estaban debatiendo lo que no se tiene que debatir, que es lo que es importante, que es cómo sacamos a la Argentina adelante, cómo Argentina, digamos, crece, cómo Argentina se desarrolla, cómo Argentina... En todo pasa- caso, la justicia va a determinar si es inocente o no después. ¿no? Bueno, está bien, digamos, pero si acaso, y si es lo que él está haciendo, está yendo a la justicia, que deriva esto de la justicia, digo, está perfecto. Ujú. O sea, pero lo importante, si usted quiere el elemento político es, bueno, ok, no se discute más esto. Ahora, vamos, vengan, cucas, discutan propuestas. Nosotros tenemos este modelo, lo aplicamos, funciona, bajó la inflación, bajó la pobreza, bajó la indigencia y la economía se expandía fuertemente hasta que ellos empezaron a romper todo. Bueno, pero y ese es un Bueno, problema. pero está bien, pero bueno, yo le voy a decir algo. La composición que vamos a tener en el Congreso después del 26 de octubre va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora. Sí. Y si con el Congreso que tuvimos el año pasado, o cuando asumimos, hicimos la mayor cantidad de reformas estructurales de los últimos 123 años, digamos, ¿qué le hace pensar que va a mermar nuestra vocación reformista? Bueno, de ninguna manera. depende del nivel de acuerdo que se amplíe, ¿no? Yo Pero no digo de hecho, que hay que hacerlo a cualquier usted- costo, pero nosotros estamos trabajando en eso. está bien. De hecho, nosotros hemos tenido días atrás tuvimos 2 charlas con Eso. el presidente. De eso Macri. le quería preguntar. Sí, ¿Le digamos, puedo plantear la mirada? ¿Le puedo plantear mi mirada y usted después me dice? Yo he hablado varias veces con el presidente Macri, también con usted, y es un análisis que... yo como en Estados Unidos a los presidentes les sigo diciendo presidente, está bien. salvo que sean presidiarios No. o golpeadores de mujeres. Muy bien. Y yo lo entiendo así. Yo creo que se llevan muy bien, que los dos tienen claro que el rumbo donde tiene que ir la Argentina es el rumbo que ambos quieren. Qué y que palazo que le hay puso a cuestiones Cristina y significativas Alberto, también, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, Increíble. el expresidente Muy Macri bueno. dice que No me lo planteó una esperaba. hoja de ruta y que de las 10 cosas que planteó, en su momento cero va Bueno, a suceder. ¿puedo dar mi opinión? Sí, cómo no. Punto 1. Digo, no voy a estar discutiendo el pasado. Yo tengo una excelente relación con el presidente Macri, tengo admiración y afecto. Tema no menor. Es un punto de partida. Sí, sí. Punto 1. Punto 2. Cuando yo recibo el endorsement del presidente Donald Trump, jamás en la historia de Estados Unidos hizo un endorsement de esa característica. ¿De qué está hablando? Perdón. Del apoyo que me dio Ahora le el voy a preguntar presidente por los Donald detalles. Trump Sí. y el apoyo que El secretario del Tesoro. dio el secretario de Tesoro. Punto, digamos, en ese momento, ¿sabe qué? Yo me podría haber subido al pony. ¿Sabe lo que hice? En ese momento, que yo podría haberme subido al Sí, pony. en ese momento que después fue un pico. Está bien, pero digo, si quiere también eso lo discutimos, No, está porque bien, está acá, bien. digamos, o sea, Sí, sí. Pero en ese momento. hay gente que trabaja para romper. Pero digo, no importa, o sea, es parte de la idiosincrasia argentina. Al margen de eso, eso que dicen que no hay nada, deben estar bastante Que no hay nada aterrados, digamos, con no hay con nada el trabajo. en el acuerdo, en el detalle. Exactamente. En los Digamos, que swap es lo o que, lo que está trabajando el ministro Caputo y su equipo, digamos, en Estados Unidos. Pero no importa, eso lo va a dirimir el tiempo. Estamos hablando de Macri, perdón. Sí. Perdón que le haga Sí. una nota ahí. Yo le voy a decir algo. Solamente vamos a estar anunciando cosas concretas. Aviso, porque van a empezar los periodistas que especulan que se dijo esto, que se habló del otro. Todo lo que no sea lo que sale oficialmente, ya le digo, es mentira. Porque yo conozco la lógica del equipo económico y son hiperherméticos. Digo, y me consta, y fue lo que pasó cuando salimos del cepo. Así Lo que que pasa es que Scott yo Bessent anunció swap y anunció algunas otras no, cosas. Scott Bessent posibilidad. anunció varias cosas. Anunció el swap, anunció recompra de deuda en el mercado secundario, anunció financiamiento directo. Digo, son varias cosas, Y también hubo un tuit muy importante de Cristalina Georgieva. Digo, la verdad que el accionar del ministro, del secretario del Tesoro, De Bessent. Scott Bessent, es extraordinario. ¿Sí? Además, es alguien que entiende todo. Y, digamos, y lo de Cristalina Georgieva es impecable. Pero no importa. Eso, Pero van a esperar a pero tener quiero- datos concretos para Pero anunciar. quiero volver Sí, perdón. Al tema sobre Macri. el tema de la reunión con el presidente Macri. Cuando yo estaba en ese momento, que era, digamos, un momento de súper euforia y todo,
Yo digo, o sea, podría haberme subido a ese tren. ¿Sabe lo que hice? Al primero que le escribí fue a Mauricio Macri. Al primero. Sí, al primero. ¿Y sabe qué? Le di las gracias por sus 2 comentarios que había hecho. Él había hecho 2 comentarios muy Sí, sí. positivos. En ese contexto, eso habilitó a que, bueno, Tuvieran empezamos 2 a reuniones. trabajar en reencontrarnos. Tuvimos una primera reunión en la que estuvo el ministro, el jefe de gabinete, el doctor Franco, Guillermo Franco. Otra en y la que estuvo y- Franco, y con- Karina no, Milei. sí, pero no es trivial esta cosa. Y el presidente Mauricio Macri. Ahí los 3 tuvimos una charla muy interesante, donde duró casi 3 horas, donde básicamente durante 2 horas y media, digamos, coincidimos y en media hora tuvimos nuestras diferencias y las pudimos hablar, nos pudimos poner de acuerdo, pudimos entender. Y después, en la otra reunión, en la que estaba, digamos, se sumó mi hermana, básicamente empezamos a hablar de acá para adelante, de la agenda para adelante. Hay lugares donde claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que lo hagamos mejor. Es la primera vez que lo escucho, presidente, decir esto. No sé si no. Bueno, pero a ver, ¿Qué lugares? no, espere. A ver, yo le voy a decir algo. Yo soy tan bilardista como usted. Entonces, aquellas cosas que no funcionan. ¿Cuáles y- podrían funcionar mejor? No importa, porque digo, pero usted me está pidiendo que ejecute gente No. en vivo. No, bueno, No, y está bien. yo no voy a hacer eso. No, está bien. No voy a hacer eso. No, mire, ¿sabe qué? No, che, mirá que te voy a echar de acá a 2 meses. No. Luis, por favor. Pero va a no, haber cambio de gabinete que son naturales y van a haber cambio de gabinete que puede ser producto voy de a estas conversaciones con Macri y con otros. rearmar el equipo en función de lograr todas las reformas estructurales que quiero hacer. Soy bilardista. O sea, y voy a hacer las reformas, voy a hacer los cambios que necesito para sacar las reformas, porque es lo que yo vine. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo, porque eso nos va a hacer el país más próspero del mundo. Y para lograr eso, hay áreas que no están funcionando como deberían funcionar. En ese sentido, claramente voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que me haga el presidente Macri para que esas áreas que tendrían que estar funcionando de una manera y que no funcionan, que empiecen a funcionar como corresponde. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Está en su cabeza? Yo está haciendo todas las que quieres, No. así que tranquilo. ¿Está en su cabeza que el presidente Macri, con un previo acuerdo, el propio presidente, salga a entre comillas, no sé cómo decir, vender la Argentina o defender la Argentina? A mí me encanta esa idea. Es una persona que tiene un enorme prestigio internacional y que podría ser un gran mecanismo atractor para tener mayores inversiones. Ujú. Sí, eso podría ser una tarea que además le daría el bronce que él merece, y además sería muy productivo para todos los argentinos de bien, porque eso, ¿sabe qué? La inversión es laburo, Luis. Ujú. Es laburo, es menos pobre, menos indigente, más gente con ganas de progresar, Ok. Y en ese acuerdo de gobernabilidad, ¿se podrían sentar algunos gobernadores? pero obviamente. Pero para trabajar, Pero obviamente, usted cree, pero de vuelta, saque los cucas. Quintela, Kicillof, Sí, no bueno, sé, pues, a quién- saque los cucas. La pregunta es, las personas razonables, ¿les conviene o no les conviene para su provincia? Dice. ¿y a usted qué le parece? ¿Les conviene? Para su futuro político, incluso. Pero les conviene un montón. Entonces en esa agenda vamos a estar todos de acuerdo. Y esa es la agenda que va a ser grande en la Argentina. Pero ¿sabe lo que pasa? Incluidos los de Provincias Unidas que se mostraron críticos. Pero de vuelta, la crítica es parte de la vida. ¿Sí? Ellos tienen una posición, nosotros tenemos otra en algunas cosas, en otras estamos de acuerdo, en otras no. Pero cuando haya que ir a los bifes de las cosas que importan, yo no los veo bloqueando ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral, ni las reformas que hacen a la volatilidad del dólar y el mercado cambiario. Me quedan algunas cositas con la política, pero yo veo. La volatilidad del dólar y el mercado cambiario. Es como, después de que ustedes viajaron, los recibió Trump, el secretario del Tesoro anunció lo que anunció, parecía que los mercados se iban a calar. Y volvieron a impacientarse. Ok, a ver, vamos. Eso sucedió, ¿no? No es un invento mío ni... A ver, yo lo que voy a decir es, Argentina tiene un programa económico en curso. Ese programa económico tiene básicamente 3 pilares fuertes. El equilibrio fiscal, la restricción monetaria, o sea, una política monetaria dura para bajar la inflación, y tiene un esquema de bandas cambiarias, ¿no? Un esquema de bandas para el tipo de cambio. Digamos que... Dicen que el mercado que está anticipándose al final de las bandas cambiarias. Bueno, está bien, digamos que el mercado también le vino pifiando sistemáticamente desde que nosotros asumimos. Sí. Así que, Y usted también, a ver, presidente, usted en un momento dijo, la economía va a subir como PBU y no subió. ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
tocó, digo, si quiere, sacamos el gráfico del EMAE. No, yo desafío que saquemos el gráfico del EMAE. Pero estaba desde abril. Luis, sí, pero a ver, diga usted, yo voy a ir por partes. La economía argentina en abril del año pasado se empezó a expandir muy fuertemente. Abril del año pasado. ¿Sí? Ahora, en el medio, se tuvo. Los orcos empezaron a disparar todo el tiempo. Sí. La contracara de eso es que hicieron disparar el riesgo país. La disparada del riesgo país lo que desaceleró fue la expansión del crédito. Cuando usted pasa eso y la economía se le frena. Ahora yo le hago una pregunta. Si nosotros no hubiéramos tomado todas las medidas para proteger el equilibrio macroeconómico y el bienestar de los argentinos, lo que está haciendo, ¿sabe cuántas veces pasó esto en la historia argentina, lo que está haciendo el kirchnerismo? Un montón. No, nunca. Esto, todo junto. El nivel de violencia, digamos, con el que está actuando el kirchnerismo para romper todo, nunca. Y sin embargo, bueno, la contracara que es, se le manifiesta en un riesgo país alto, se le manifiesta en una tasa de interés más alta y consecuentemente se le desacelera la actividad económica. Ahora, yo le digo algo. Por eso es que yo le pido a los argentinos que tomen conciencia que estamos en un momento bisagra. Porque si nosotros hacemos una buena elección y con esa buena elección mejoramos la composición de la Cámara, además estamos trabajando en la cuestión política para poder hacer las reformas estructurales, Argentina tiene de piso, con solo el equilibrio fiscal, un crecimiento del 4%. Para este año. Hacia adelante, hacia adelante. Si usted le pone las reformas estructurales, Argentina podría crecer piso 7%. Esto quiere decir que usted va a duplicar el PBI en 10 años. Quiere decir que en 20 años lo multiplica por 4, va a convertir la Argentina en el paraíso. Entonces, ahora, eso no ocurre de la noche a la mañana. No, eso de que los políticos vivieron vendiéndole a los argentinos que esto se arreglaba con redistribución del ingreso, con justicia social, todo eso no funciona. Nosotros lo que venimos a aplicar son las ideas que funcionan. ¿Y qué pasa si la derrota el 26 si se produce una derrota el 26 de octubre? Fuerte. No, pero ¿sabe qué? Mire, por como uno ve la situación, la composición que va a haber en la Cámara después del 26 de octubre va a ser mejor que la que tenemos hoy y mucho mejor que con la que asumimos. Aunque pierdan. Sí, exacto, digo, pero lo que usted, ¿sabe qué? Acá lo que hay que mirar, ¿qué son? No sé, primero los votos. Cómo quedan la composición de la Cámara. Y eso le puedo asegurar que va a mejorar. Y le voy a decir algo, ¿sabe qué? ¿Y sabe qué? Yo tengo confianza de que vamos a ganar. ¿Qué quiere que le diga? No, está bien. Vamos a hacer todo para ganar. Está bien. Usted sabe que usted tuvo más de 14 millones de votos, ¿no? Casi 15 millones de votos, sí. Bueno. En un balotaje. Pero tenía a un montón de gente dispuesta a apoyarlo y después no se fue Luis, ¿usted cree que la vida es un balotaje? No. Bueno, entonces, ni la vida es un balotaje, pero tampoco... Le hago una pregunta. ¿Cuántos partidos hay en Argentina? No. Bueno, bastantes. No sé, tiene un número. No sé. ¿Partido político? Sí, 10 millones. Pero no sé, o en la competencia. ¿Cuántos hay en la boleta? Fuerza Patria, aparte del peronismo. No sé, bueno, pero hay un montón. Sí. Bueno, en el balotaje hay 2 solo. No comparemos peras con bananas, porque no... Pero para mí, si usted me permite, mi análisis, es que usted empezaron a reducir su base de sustentación. Luis. Yo no digo que hay que arreglar con todo a cualquier costo. Luis, las negras también juegan. Sí. El tango se baila de a 2. Sí. O sea, ¿usted cree que nosotros no estuvimos trabajando? En algunos lugares lo logramos, en otros no. O sea, bueno, pero es un año electoral, tiene esas características. Digo, ¿por qué usted cree? A ver, cuando la pareja no se encuentra y no baila el tango, ¿qué? ¿La culpa es de uno solo? ¿No le parece que es demasiado? No estoy diciendo que nosotros no hayamos cometido errores. Bastante, autoinfligidos, como es. Bueno, pero de vuelta, ¿por qué usted cree que todos los errores son míos? No, de su gobierno. No, yo quiero saber por qué usted cree que todos los errores son míos. Digo, a ver, hay 2 partes involucradas. Sí. A veces, digamos, usted puede tener un acuerdo, a veces no puede tener un acuerdo. A ver, entonces, ¿por qué puede haber? pero ¿por qué? No sé si usted la libertad avanza, la elección de los candidatos, el diálogo político. Bueno, pero quizás, digamos, a ver, quizás a usted no le guste o al Círculo Rojo no le guste. No es el Círculo Rojo. Y después, digamos. Bueno, la derrota en la provincia de Buenos Aires demostró eso también, ¿no? Ok, ahora yo le hago una pregunta. Sí, era una elección particular. Ok, a ver, vamos con la elección de la provincia de Buenos Aires. Yo le hago una pregunta. Pero el efecto lo están sintiendo ahora. Está bien, ok. Nosotros sacamos 34 puntos. 34. ¿Sabe cuánto sacó María Eugenia Vidal cuando ganó en el 2015? 34 o 37. Nosotros sacamos 34. Sí. 37, María. 37. Quiere decir que entonces no hicimos una elección tan mala. ¿Sabe cuál fue la diferencia ahí? Que el peronismo fue dividido. En esta elección, en general, el peronismo en las elecciones de medio término suele ir dividido porque están resolviendo la interna, por decirlo de alguna manera, de una manera elegante. Sí, una paso.
Sí, están resolviendo su interna. En este caso, lo que pasaba, desdoblaron la elección. Primer punto. Le aviso que las elecciones regionales no son buen predictor del nacional. Nosotros, cuando fui en la elección del 2023, no participamos en todas, participamos en algunas y además nos fue muy mal. Después terminamos ganando. Con lo cual, cuidado con la extrapolación lineal de lo que pasa a nivel local. El estropicio que venía haciendo el kirchnerismo también, perdón, con el diario El Lunes, ¿no? Pero de vuelta. Malas elecciones locales, después terminamos ganando la nacional. Punto 1. Punto 2. Estas elecciones que fueron desdobladas, justamente a propósito, tienen la característica de que muchos intendentes se jugaban el control de los consejos deliberantes. Consecuentemente, tiraron todo el aparato. Y además, tienen una cuestión de territorialidad y eso les permitió hacer una excelente elección. Entonces, ahora, de cara a la elección del 26, yo le diría, mire, nosotros tenemos muchos mejores candidatos, seguro. Primer punto. Segundo punto, no solo que tenemos mejores candidatos, se discute la gestión nacional. Bueno, ahora que se bajó Esper, quizá tienen... Bueno, ¿y que no es un buen candidato Santilli? No, digo que... No es un re candidato, ya ganó la provincia una vez Santilli. Además es alguien que sabe de seguridad y además sabe de números, pero ese es otro tema. Al margen de eso, se vota con boleta única papel. Entonces, mire todas las ventajas que aparecen en esta elección que nos hace esperar de que tengamos mejores resultados. Entonces, ¿sabe lo que lo van a criticar mañana? No al gobierno, a la Libertad Avanzada. ¿sabe qué? De que tienen que volver tienen que reimprimir la mitad de las boletas y que eso tiene un Bueno, es costo. una cuestión que resolverá la justicia electoral. Pero yo le digo algo, Luis, de vuelta. El que comete errores. Está bien. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Sí. Yo lo suelo mencionar, o sea, yo tengo una admiración muy profunda por Moisés. Mire, yo le voy a decir algo. Ya el pueblo judío había salido del desierto, todo. Y mire, cuando Moisés se levantaba tarde, decían que estaba haraganeando. Cuando se levantaba temprano, que no tenía nada que hacer. O sea, estaba el divino motor. Y cuando, digamos, o que estaba peleando con la mujer. Y cuando se levantaba en punto, que no tenía nada que hacer. O sea, no importa lo que hicieras, lo criticaban siempre. Entonces, ¿sabe qué? El que hace, siempre lo critican. Imagínense que a la distancia casi infinita que hay entre uno de los 3 grandes líderes de la historia de la humanidad respecto a mi caso, o sea, con lo cual, digamos, ¿sabe qué? ¿Contemplan la posibilidad todas las críticas que vengan? No, completa la posibilidad de que la justicia electoral rechace el pedido de la Libertad Lo Avanzada? resolverá la justicia electoral. Las expectativas futuras de la economía, de la gente que diga, yo tengo un dato económico para darle. Es cierto que la pobreza bajó, ¿no? Es cierto, 12 millones de personas. es cierto que la inflación bajó también, pero probablemente la composición de la canasta básica, al no seguir manteniendo los subsidios, cuando la familia tiene que pagar más tarifas, las tarifas reales, ¿no puede haber impactado en el poder adquisitivo? Yo voy a utilizar los términos como ni que se muere de hambre, las encuestas cualitativas dicen que la gente espera que la economía crezca más. Vamos por parte. Datos, el impacto en la canasta. De vuelta, yo no voy a esquivar la pregunta. O sea, usted sabe que aun cuando se pasa de tema, yo la voy a buscar la pregunta. O sea, que yo no dejo pasar ninguna. O sea, yo las contesto todas. Las que me gustan y las que no me gustan. Vamos al primer punto. Si usted me dice sobre las tarifas, ok. El kirchnerismo tenía las tarifas subsidiadas. Desastre. Ok, digamos, la pregunta es, ¿cómo se financiaba eso? Con inflación, Se financiaba emitiendo dinero. Sí. Es decir, que lo que le ponían en un bolsillo se lo sacaban por el otro. Pero mucha gente pensaba que tenía plata en el bolsillo. Espere, vamos por parte. La realidad es que Argentina no crece desde el año 2011. El PBI per cápita está en caída libre desde el 2011. El sector privado más reducido, los impuestos. Teníamos 57% de pobres, 70% de chicos pobres, podría haber sido más. Digamos, 3 de cada 10 trabajadores eran pobres. La verdad es que ese modelo no llevaba a ningún lado. Ese es un punto. Entonces, está claro que usted no puede, o sea, ese mecanismo no funcionaba. Además, cuando usted genera inflación, deteriora el funcionamiento del sistema de precios y la economía se destruye. Con lo cual, a la vuelta, cuando termina la vuelta, usted está mucho peor. Está mucho peor. Esa es la realidad y eso es lo que muestra la experiencia argentina. Es decir, digamos, ¿sabe qué? Si imprimir dinero sacaría a los países de la pobreza, Argentina, digamos, ya se hubiera comido el planeta Tierra. Muchísima gente ya está tomando conciencia de eso. Ok. Entonces, lo primero que hay que hacer es, las cosas tienen un precio. Usted, digamos, no puede, digamos, poner, el precio no puede ser cualquier cosa. En algunos mercados, digamos, hay libre competencia, en otros mercados están regulados. Acá, digamos, hay un mecanismo por el cual, digamos, usted por lo menos le tiene que cubrir los costos a las empresas.
¿sí? Pero después usted quiere que además inviertan, con lo cual le tiene que permitir también que tenga el retorno del capital acorde al riesgo que tiene. Digo, así es como se regula la base de capital, se llama. En ese contexto, hay una recomposición de tarifas. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la luz, por ejemplo, en Argentina, es más cara o más barata que en Europa? Sigue siendo más barata. Es más barata que casi toda la parte del mundo. Entonces, el problema es que usted no puede pretender vivir de estar estafando a otra persona. No, yo le digo lo que A ver, Luis, yo puedo hacer esto. Usted tiene una productora. Sí. ¿Sabe qué? A mí me resultaría muy fácil decir, fíjese esto. Supongo que usted tuviera 10 personas en la productora. No sé, no quiero... No. Tengo más, pero no hay problema. ¿Cuántas son? No tengo problema. Alrededor de 50. Bueno, usted tiene 50 personas. Mire lo que yo puedo hacer. Yo puedo decir que el señor Luis Majul es malo, es un señor malo. Un poquito más, lo sé. No hay problema. Le gusta explotar a la gente. No, eso no. Ok. Le gusta explotar a la gente. Entonces ahora yo digo, no, ¿saben qué? Ahora todos los trabajadores tienen que ganar mucho más. Y yo agarro y se lo impongo por la fuerza a usted. ¿Qué es lo que le va a pasar? Si usted se va a la quiebra, van a quedar esas 50 personas Claro que sí, desempleadas. claro. Es decir, si usted eso lo hace macroeconómicamente, va a estar generando gente desempleada. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Entiendo. Es Me decir, quedan 5 no minutos. pagar por las cosas tiene un costo. Es decir, lo que estaba haciendo el kirchnerismo, ¿sabe qué es? Nos estaba condenando a no tener gas, a no tener electricidad. Mire Bien. cómo desde que está el rig y cómo florece Vaca Muerta. Es más, mire las inversiones que van a venir, por ejemplo, en trenes. Por ejemplo, o por lo que tiene que ver con las inversiones en la cordillera. Digamos, nosotros exportamos 4.000 millones de dólares de cobre y Chile 50.000 millones. Mire todas las cosas que vamos a poder hacer Presidente, en minería, en oil Nos and faltan gas. 5 minutos. Me faltan de aire 5 minutos y te quiero entregar en tiempo y forma. ¿Me podés contestar 2 o 3 cositas, si es posible, un poquito más breve? Si es posible. Voy a tratar de hacer lo que Sí, pueda. Ok. Primera cosita. No, en el área de discapacidad, por más que hayan vendido y no hayan hecho auditoría o que las pensiones graciales, nosotros lo denunciamos, fueron mal dadas, ¿no se les pasó un poco el tono, el discurso y lo mismo en el tema universidades o el No, pero, Garrahan? a ver, voy a plantear la cuestión al revés. Más fácil. Argentina, ¿sabe qué? Tenía 70.000 pensiones por discapacidad en el empezaron con año 2003. Ahora hay 1.200.000. Mire, cuando usted mira la evolución en el gráfico, eso le va a mostrar que ahí algo pasó. Acá no hubo ni una guerra mundial ni nada. No, nosotros lo denunciamos varias veces. Mire, se lo voy a hacer con el ejemplo del Garrahan. Mire todas las obras que están habiendo en el Garrahan. Es cierto. Miren cómo están subiendo las remuneraciones en el Garrahan. ¿Cómo lo hicimos? Mejorando la eficiencia. Lo mismo, digamos, que nosotros queremos hacer en universidades, lo mismo que... Es decir... ¿Usted quiere sí, que los docentes universitarios exacto, que ganen más? Pero para eso usted tiene que sacar a los que se roban la plata de la universidad. ¿Para eso qué queremos hacer? Auditorías. ¿No se pueden hacer las dos cosas juntas? ¿Que vayan aumentando mientras hacen las auditorías? Y, Le pregunto. No, y la pregunta es, ¿y usted, digamos, a ver, ¿usted entiende que hay un desfasaje financiero en lo que me está proponiendo? Sí. ¿O usted me está proponiendo que aumente el gasto? No. No, ¿cómo que no? No, que aumente el poder adquisitivo. ¿Y cómo se logra eso? En algunas situaciones aumentando el gasto, y en otras sí, situaciones mejorando. no, pero- Lo mismo que usted dice que hicieron con el Garrahan. Bueno, pero sí es lo que le estoy proponiendo, pero usted me está hablando de las velocidades, Luis. Entonces, la lógica de la velocidad es primero audito, limpio los que están robando, porque yo no creo que estemos de acuerdo con que haya gente robándose la plata de discapacidad. Yo estoy dispuesto a duplicar, a triplicarle las pensiones a las personas con discapacidad. ¿Con qué lo vamos a financiar? Con aquellos que se están robando las pensiones. Es decir, fíjese, nosotros, y ahora tiene la prueba, lo tiene con el Garrahan, eficientizamos el funcionamiento del Garrahan, ¿qué? ¿La plata la llevamos a otro lado? No, la ponemos adentro del Garrahan con mejores sueldos y con mejores inversiones. Así se hace. Pero Luis, la otra dinámica, primero aumento el gasto y después audito, me genera una descompensación de ingresos que no termina bien, porque después me tiene que decir cómo lo financio entonces. Está bien, y yo sé que esto merece quizá un tiempo más, pero le hago otra pregunta. ¿Y qué le diría a los que... contesté bastante No, rápido está bien, a los que- y emboqué juntas. Bueno, a los que sostienen que el hecho el mercado cambiario genera una timba financiera que le hace perder a los argentinos millones de dólares. Por ahí es una simplificación, pero quiero que me dé un... A ver, primero... Cuando usted defiende, cuando el gobierno, el Banco Central defiende el precio del dólar y tiene que poner muchos dólares para eso, ¿no son dólares que se pierden para la producción, para la economía? ¿Sabe con cuántos dólares heredamos nosotros de reservas brutas del Banco Central? Recuérdemelo. 21.000 millones de dólares. ¿Cuántos tienen ahora? 43.000. Listo. Se acabó la discusión. ¿Sabe quién fue el gobierno que más dólares compró en la historia? 50.000... No, nosotros que compramos 30.000 millones de dólares. ¿Qué me Bueno, cuentas? ahora, Vamos, digo, Luis. ¿qué ¿Sabe le lo que diría diría a las- Friedman? ¿qué? Primero los datos. Ok. ¿Qué le diría a una señora que dice, ¿cuál es la expectativa que tengo yo con un gobierno de crecer, de que la economía crezca de verdad? Porque a mí se me fue un poquitito esa expectativa. A ver, claramente que se le fue.
Argentina está siendo atacada por el kirchnerismo, comandado por la presidiaria desde el Congreso de la Nación, atacado. Eso golpeó sobre el riesgo país, desaceleró fuertemente el nivel de actividad económica. La actividad económica, el primer semestre, se expandió 6,5%, y, digamos, tanto torpedeo desde el Congreso tratando de romper todo, desaceleró la actividad. Ahora, pasado el evento electoral, donde yo confío plenamente en que los argentinos no quieren volver al pasado, no quieren volver a la inflación, no quieren volver a la pobreza, no quieren volver a ser mendigos y esclavos de los políticos y de los punteros, que quieren un país libre, con crecimiento, sin inflación, con menos pobres, con menos indigentes, con mayores salarios, una economía que prospera. Es verdad, está dura la situación. Yo nunca dije que iba a ser fácil, siempre dije que iba a ser difícil. Estamos a mitad de camino. Por eso es que yo le pido a los argentinos que hagan un esfuerzo, les pido que no aflojen, porque estamos a mitad de camino. Nosotros pasamos el 26 de octubre, ¿sí? Y habremos dado la vuelta. Es el momento bisagra. Y yo digo, por eso se volvió nuestro lema de campaña. La libertad avanza o Argentina retrocede. Nuestro modelo donde se aplica funciona. De vuelta, ¿a usted no le parece interesante que en menos de 10 años nos parezcamos a España? En menos de 20 años nos vamos a parecer a Alemania. Digamos, en 30 años nos vamos a parecer a Estados Unidos. En 40 vamos a ser uno de los 3 países con más ingresos del mundo. ¿Y después del 27 de octubre se va a estar mejor o la economía va a seguir? No tenga dudas que, es más, cuando empiecen a llegar los anuncios de las cosas que vamos a estar logrando en Estados Unidos, ya van a empezar a tener una idea de las cosas buenas que se vienen. Porque la dirección, de vuelta. ¿No me puede adelantar nada rápidamente? No, porque digo, son cuestiones, digamos, está bien. bajo estricta confidencialidad. Presidente, muchísimas gracias por haber venido al piso de La Nación Más a la cornisa. Muchas gracias, Y Luis, gracias un por el placer. libro. No, por favor. Gracias. Enseguida volvemos, en segundos. Así se ve un sistema de movilidad integral. Bueno. Así se siente hoy. Bueno, ahí estuvo la entrevista de Javier Milei con Luis Majul en un día políticamente muy significativo porque el candidato, ahora ex candidato José Luis Espert, que encabezaba la lista de la provincia de Buenos Aires, renunció. Tengo un montón de superchats, voy a tratar de leer la mayoría, los más que pueda. Tenemos 7.000 personas en vivo, te pido tu like, dejarnos si querés un superchat, voy a tratar de leer los más que pueda, son muchos, vamos a tratar de tomar varios, y quiero hacer algún análisis al respecto, Miren, veámoslo desde este punto de vista. Hay 3 grandes batallas que tenemos que dar para que el poder lo tengamos nosotros. Síganme con esto. Hay 3 tipos de batallas que tenemos que liderar para que el poder realmente esté en nuestras manos. Esto lo sabe muy bien, por cierto, Javier Milei. Una es la batalla cultural, a lo que yo me he dedicado más de la mitad de mi vida. La otra es la batalla política, un tipo de batalla en la que nunca he estado. Yo nunca fui candidato a nada, nunca tuve ningún cargo político, nunca estuve en funciones en el Estado, jamás. Pero es muy importante. Y la otra es la batalla por la gestión. ¿Qué significa batalla por la gestión? Que las cosas tienen que funcionar. Uno puede ganar elecciones y uno puede tener el control de la opinión pública, o sea, de la batalla cultural, pero si las cosas no funcionan en la práctica real, en la vida cotidiana de la gente, pues entonces todo se viene abajo también. ¿Qué significa liderar una batalla por la gestión? Mejorar la economía, mejorar la seguridad, reducir la inflación, reducir el desempleo, apostar por el desarrollo económico. Todo eso significa batalla por la gestión. Mejorar la educación, mejorar la salud, desde luego. Mejorar aquello que la gente necesita para tener una vida digna. Estos 3 tipos de batalla son protagonizados por 3 tipos de sujetos distintos. Habitualmente, a veces se confunden. La batalla por la gestión es la ocupación de los técnicos de las políticas públicas. La batalla cultural es la batalla de los intelectuales, de los comunicadores y de los artistas. Y la batalla política es la batalla que dan los políticos en sus escenarios electorales. Si la batalla cultural funciona como ha estado funcionando, y la batalla por la gestión funciona como ha estado funcionando, es decir, nosotros en estos últimos 2 años controlamos el lenguaje, los argumentos, las ideas, las discusiones de tipo ideológicas, apuntalamos la necesidad de reducir el Estado, apuntalamos la necesidad de la mano dura, apuntalamos la necesidad de dar por tierra con las nefastas ideologías woke. Todo eso se fue logrando en estos 2 años. La batalla por la gestión se fue logrando también. Se redujo la inseguridad, se redujeron los homicidios en Argentina, se redujo el narco en la Argentina, se acabaron con los piquetes,
se disminuyó sustancialmente la inflación, se disminuyó sustancialmente la pobreza. Hay mucho para mostrar en cuanto a la gestión y hay mucho para celebrar en cuanto a batalla cultural. Pero si la batalla política no acompaña, entonces todo esto empieza a tambalear. Esta lógica es tripartita, es tridimensional. Cuando una de las tres dimensiones falla, las otras empiezan a afectarse. Si la política falla, la economía siente una repercusión negativa de proporciones mayúsculas. Si en la política tenés una derrota como la que tuvimos en septiembre, la gente se espanta y el plan económico empieza a sufrir. Y si el plan económico empieza a sufrir, la batalla cultural también empieza a sufrir. Porque cuesta mucho dominar el espectro de la discusión política y cultural cuando tenés una crisis política que te genera una crisis económica. Esto es tripartito. ¿Qué pasó con José Luis Espert? Judicialmente lo resolverá la justicia. Ahora, políticamente, esto ya se había resuelto hace varias horas atrás. Es más, hace días. Esto políticamente quedó resuelto. Las explicaciones en medios de comunicación que dio José Luis Espert no fueron suficientes. No despejaron dudas. Y la gente tiene derecho a dudar. Y si un candidato de un espacio que quiere ser un ejemplo moral, no solo político, sino también un ejemplo moral, si un candidato genera ese tipo de dudas, está muy bien que dé un paso al costado, era lo que se necesitaba. Por cierto, Nicolás Márquez lo pidió hace 2 o 3 días en su canal de YouTube. Lo que ha pasado ha sido una demostración de pulcritud moral de un espacio político nuevo, anticasta, que no podía tener un candidato que generara dudas morales. Porque nuestro votante es moralmente superior a la inmundicia moral que vota por el kirchnerismo, que no tiene ningún empacho en votar a corruptos, amigos de narcotraficantes que se sacan fotos con narcotraficantes como el líder del cártel de los Soles, Nicolás Maduro. La competencia directa contra Espert, el señor Tayana, un ex montonero, o sea, es un ex terrorista. Santiago, querido, búscame la foto de Tayana con Nicolás Maduro. Un ex terrorista que utilizó la violencia política para hacer un golpe de Estado en la década del 70, utilizando la violencia política para imponer las ideas socialistas en la Argentina. Ese es el candidato del kirchnerismo, un tipo que se abraza con Nicolás Maduro cada vez que ha podido, cada vez que lo ha tenido al frente. Eso es Tayana. Y ustedes creen, y además es un sujeto que pide la libertad de la corrupta Cristina Kirchner. De la corrupta Cristina Kirchner. Y el militonto kirchnerista, que es un inmundo moralmente, es una persona llena de mierda en la cabeza y en el corazón y en el alma, son almas corrompidas, no tiene ningún problema en votar a un exterrorista amigo del líder del cártel de los Soles, porque en Estados Unidos ofrece en este momento $50 millones. Esos son los amigos del kirchnerismo. Ahí está. Ese es Jorge Tayana, bueno, exterrorista, amigo de los líderes del cártel de los Soles, venezolano, eso es. Ahora, la pregunta, ¿el votante kirchnerista tiene algún problema con esto? No, ninguno. ¿Tiene algún problema moral con esto? Ninguno. Ahora, el votante o el potencial votante de aquellos que impulsamos las ideas de la libertad es distinto. A nuestros votantes no les gusta tener dudas morales sobre la pulcritud de nuestros candidatos. Con lo cual, si hay alguna duda sobre un candidato, ese candidato, por empezar, no debería ni presentarse. Pero ya habiendo sido parte de la lista, dio un paso al costado. Yo creo que era lo que se necesitaba. La Libertad Avanza es un partido nuevo que busca representar a los argentinos de bien. Y no nos confundamos. Hay algo muy importante que dijo Javier Milei recién en su entrevista. Milei ganó con el 56% de los votos en un balotaje. La configuración política en la Argentina, voy a hacer un análisis aproximado simplemente, se da más o menos así. Hay un tercio que apoya incondicionalmente a la Libertad Avanza, un tercio. Hay un tercio que apoya incondicionalmente al kirchnerismo. Y hay un tercio que es un votante que va y viene más o menos entre el centro, la centro-derecha e incluso hasta la centro-izquierda. Ese es el votante al cual nosotros tenemos que llegar.
¿Por qué? Porque no nos basta con el núcleo duro. El núcleo duro está. El núcleo duro va y vota porque entiende el proyecto Milei. Pero solo con un tercio no ganamos, amigos. Y al otro tercio, al tercio que va y viene, aquel tercio que en Buenos Aires soltó la mano, y por eso tuvimos el resultado que tuvimos en provincia de Buenos Aires, ese tercio, si no se siente motivado por un candidato, no vota. O va y te vota alguna fuerza marginal, o te vota, por ejemplo, Provincias Unidas. A ese tercio es al que hay que llegarle. Y guste o no guste, José Luis Espert ya no le podía llegar a esa gente. No podía llegar. Entonces, seamos responsables políticamente. En política tenés que ganar. En política tenés que conseguir no solo el voto duro, sino el voto de aquellos que dudan. Y si tu candidato generaba dudas morales, pues entonces esto es una decisión correcta desde el punto de vista político y es una decisión también correcta desde el punto de vista moral. Porque este es un partido que tiene la obligación moral de mostrar pulcritud. ¿Que fue una operación política? No tengo dudas. ¿Que José Luis Espert es inocente? Lo tendrá que probar la justicia en realidad. No yo, ni ustedes, ni los medios de comunicación. Ahora, lo que quedó clarísimo es que políticamente José Luis Espert era inviable, porque no pudo defenderse mediáticamente. Y todo lo que hizo fue acrecentar las dudas de la gente. Eso es la historia de lo que acabamos de ver. Esa es la historia de lo que acabamos de ver. Una historia que llega a su final hoy. Una historia que desde mañana nos tiene que encontrar conduciendo nosotros la discusión de la campaña política. Una campaña en la que el espacio de Javier Milei tiene propuestas clarísimas. Reformas laboral, reforma impositiva, reforma del Código Penal, desregulaciones, achicar el Estado, seguir controlando la inflación para que continúe descendiendo, mantener el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que ingresa. Todo esto es parte de la plataforma política del mileísmo. Y cuando uno piensa cuál es la plataforma política de los enemigos de Javier Milei, no la hay. Era hablar sobre Espert. Era hablar sobre Espert. Y nosotros no podemos permitir eso. Si no encabezamos nosotros la discusión política real de lo que se le ofrece a la gente en cabeza de nuestros candidatos, pues entonces no podremos tomar el control de la campaña. Con Espert fuera, se abre la posibilidad de retomar nosotros el control de las riendas, de la discusión de la campaña política en ciernes. Y eso es importantísimo, porque la figura de Espert y el escándalo Espert se estaba nacionalizando. Iba a condicionar no solo los resultados de provincia de Buenos Aires, sino del resto de los distritos también, que estaban más pendientes de ver qué pasaba con José Luis Espert que de escuchar las propuestas de los candidatos de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. Esta es la realidad de lo que estaba pasando. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto era lo que estaba sucediendo ahora mismo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Porque aquí hay beneficios e inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente de lo que acaba de pasar con Espert? El gran problema son las boletas. La mitad de las boletas ya estaban impresas y ya tenían la cara de Espert. Y ya tenían el orden previsto hasta la renuncia de Espert que se acaba de dar hace algunas horas. ¿Qué va a pasar con esas boletas? Es la gran pregunta. E Infobae acaba de publicar una información que a mí me preocupa muchísimo. Atención, Infobae, vamos a tratar de ponerle foco a esto, Infobae dice que desde la justicia electoral explicaron que las boletas únicas no solo están impresas, sino que también empezó con el operativo para su fraccionamiento y despliegue. Cita, para cambiar las boletas se debería hacer un repliegue de las boletas, su destrucción y reimpresión. A menos de 3 semanas no es posible hacerlo. Esto es un problema inmenso. Si esto efectivamente es así, es un problema inmenso. Dios nos ayude si esto es así. Porque va a haber gente que va a ir a votar a el cuarto oscuro y va a ver que la boleta tiene la cara de Espert, pero Espert ya no está en carrera. Entonces habrá que educar a esa gente, habrá que informar a esa gente de que haga caso omiso de la foto de Espert y si quiere votar a La Libertad Avanza, de todas maneras le haga una cruz a esa opción. Complicado. Esta va a ser la discusión técnica jurídica de mañana en el que distintas voces van a colisionar
Y esperemos que se imponga la posibilidad de reimprimir esas boletas, aunque sea evidentemente a cargo del partido de la Alianza de la Libertad Avanza. Y el otro punto es que la campaña en provincia de Buenos Aires queda en manos del Colorado Santilli, un hombre de Mauricio Macri. Claro, fueron con una alianza, la Libertad Avanza y el PRO. Y el tercero hombre, por esta estupidez de las cuotas de género, el Colorado Santilli pasaría al puesto número 1. ¿Por qué no pasa a la número 2? Porque es mujer. Y la ley de cuotas de género supone un ordenamiento según los genitales de la persona, del candidato. Una locura, pero eso es lo que existe. Tras años de wokismo y de estupidez feminista, vos tenés una ley que le mira los genitales a las personas y en función de eso determina cómo debe ir el orden en una lista política. Eso es lo que existe. Dado que José Luis Espert tiene genitales masculinos, pues quien le tiene que reemplazar es alguien con genitales masculinos. O sea, Diego Santilli. Y Santilli es un hombre de Mauricio Macri, pero es un hombre con mucha experiencia política y especialmente del territorio de la provincia de Buenos Aires. Él actualmente es diputado por la provincia de Buenos Aires. Esto es una buena noticia. Una persona con experiencia política, experiencia de campañas y experiencia territorial, que se va a hacer cargo de una campaña que estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? Porque Espert no podía salir a hacer campaña y su tiempo político estaba invertido en una discusión imposible de ganar. Imposible de ganar. Y el factor moral de decir a Espert ni siquiera lo imputaron es cierto. Pero aquí la discusión es política. A Espert lo tienen que imputar, lo tienen que procesar y eventualmente lo tienen que culpar o absolver. Ese es el procedimiento judicial. Ahora, el procedimiento político no es así. El procedimiento político depende de la percepción que se generó en la sociedad. Y la percepción que se generó en la sociedad fue muy negativa para la imagen de José Luis Espert. No solo por lo que dijeron los medios de comunicación, sino también por lo que dijo José Luis Espert y por lo que no dijo José Luis Espert en los medios de comunicación. Vamos. Esto es una realidad. A una gran porción de los potenciales votantes de la Libertad Avanza no le convenció. Dio un paso al costado. Lo que debía hacer, lo hizo. Bien por haberlo hecho. Y ahora a retomar nosotros el control de la campaña frente a un kirchnerismo corrupto y corruptor que está envalentonado y que viene asestando un golpe tras otro. Este año políticamente ha sido muy complicado. No hace falta que yo lo diga. Ha sido muy complicado. ¿Qué se necesita en octubre? ¿Qué se necesita en las elecciones de octubre? Se necesita al menos sumar en diputados 87. 87 diputados y en senadores 25. ¿Para qué? Para ser capaces de sostener la gobernabilidad. Para ser capaces de sostener un veto, cosa que no se ha podido hacer este año. Para espantar al fantasma del juicio político que cada 2 meses vuelve a sobrevolar por los medios de comunicación y por la opinión pública en general. Se necesita tener una buena elección en octubre. Y José Luis Espert era un salvavidas de plomo. Salvavidas de plomo que ya no está hundiendo más las listas de la Libertad Avanza. Bien por esta decisión. Bien por esta decisión. Bueno, voy a tratar de leer algunas cosas de ustedes. Gracias a todos los amigos que han dejado like, super chat, que me han acompañado viendo a Javier Milei recién en Luis Majul. Marco Orlando, hola Agustín, jaja, hasta acá aparece la defensa de las publicidades de YouTube. Ah, aparece de la sota en las publicidades de YouTube. Se nos viene duro en Córdoba, va a estar duro en Córdoba. Va a estar duro en Córdoba. Saitamu dice, me parece absurdo el foco que hacen sobre Espert. ¿Cierto o no cierto? Lo tiene que determinar la justicia. Presunción de inocencia. El problema es el argentino promedio y específicamente el indeciso, que le da más bola a un hombre que a las ideas del espacio. Mira, amigo, yo estoy de acuerdo con vos. La justicia tiene que determinar esto. Pero los tiempos y la lógica de la política es distinta. Si José Luis Espert no pudo limpiar su imagen en las entrevistas que dio, y al contrario, se embarró más a sí mismo, yo no me puedo enojar con el electorado porque sí, porque no le crea. No me puedo enojar con esa gente. Tengo que conquistar el voto de esa gente, no enojarme con esa gente, conquistar su voto. Y la pregunta es, ¿José Luis Espert podía conquistar ese voto? No lo podía hacer. Listo, tema resuelto. Tema resuelto. Nico Toledo, queridísimo amigo de toda la vida, de mis mejores amigos de toda la vida, dice, vamos Agustín, siempre del lado correcto. Gran abrazo, Nico querido. Laura Cat, gran seguidora, gracias por tu mensaje. Alejandro Bazán, bienvenido al canal. Ariel F. dice, el kirchnerismo te vota lo que sea porque su voto es sectario, no importa si en sus filas tienen pedófilos, asesinos, narcos. Nosotros no somos eso, exactamente. Y es bueno no ser eso. Es bueno no ser eso, porque justamente si algo repudiamos del kirchnerismo es su inmoralidad.
Es su vocación de ganado. Los kirchneristas son un ganado animal, sucio y pestilente. Nuestras diferencias con ellos no podrían ser más radicales, porque no solo son políticas ni ideológicas, sino también morales. Nosotros somos mejores moralmente que ellos. Ellos son la roña de este país. Ellos son los responsables de empobrecernos en una tierra tan rica como la Argentina. Ellos son los responsables de someternos a la esclavitud del Estado moderno en una patria que nació para ser libre. Ellos son capaces de habernos sumergido en la más abyecta corrupción y haber continuado votando por los corruptos en el nombre de los pobres y la justicia social. Eso es el kirchnerismo. Conéctense con la Cabra Márquez los dos un rato que están en vivo separados. Queremos cine. La Cabra Márquez, la verdad, miren, el mejor de todos nosotros. Tuvo toda la razón Nicolás Márquez. Toda la razón. Hace 2 días, no hoy. Hace 2 días. Marco Orlando, necesitaríamos tu apoyo. Sé que lo tenemos, pero una visita para aclarar lo que está pasando en Córdoba, la unión entre Schiaretti de la Sota de Mestre. Bueno, yo vivo en Córdoba, querido amigo, pero yo voy a donde me invitan. Yo, a ver, nunca me gustó autoinvitarme. Nunca me he autoinvitado ni a una casa, ni a un cumpleaños, ni a una fiesta. No soy de autoinvitarme, me parece como que de mala educación. Entonces yo voy donde me invitan. Si me invitan, por supuesto que ahí estaré. Siempre he estado en donde me han invitado para apoyar. Si no me invitan, pues ya no depende de mí. Por más Agustín Laje y Nicolás Márquez, estoy viendo el vivo de los dos en diferentes dispositivos. Gracias por tanto los dos. Qué grande, Juan Pablo. Gracias a vos por tu apoyo. Vivimos en un país donde se habla casi por 10 días algo que debe determinar la justicia, mientras la gente y el periodismo ignoran los avances en la economía y hasta la reforma del Código Penal. Otra vez. Estamos en campaña electoral. Yo no me puedo enojar con la realidad. Y la realidad es que este tema tomó una cantidad de días de discusión pública que complicó la campaña y que el candidato hizo bien en apartarse para que la campaña pudiera seguir sin él. Fátima, gracias por ser miembro del canal hace meses. Gracias, Laura Cat, por sumarte al canal. Agustín, estoy conforme. En buena hora se bajó experta. Abrazo, dice Lucas Tomasi, gran seguidor. Bien. Yo milito boca a boca y la gente se está dejando convencer por los medios desinformativos, efectivamente, pero otra vez, el ex candidato expert tuvo la oportunidad de defenderse a sí mismo en esos mismos medios y no lo hizo bien, no nos mintamos, no lo hizo bien. ¿Cuánto Cuca comentando boludeces? Hoy tuvimos muchos amigos Cucas ahí en el chat. Ay, Cristina, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claro, ustedes vieron cómo es, o sea, fue condenada en todas las instancias. Son el partido de los corruptos. Podríamos estar horas enumerando los casos de corrupción de ellos. Horas. Cuadernos, dólar futuro, Skanska, las maletas de Antonini Wilson, los trenes de 11, la Rosadita, la ruta del dinero K, los bolsos volando por los conventos, el asesinato del fiscal Nisman. Miren, se me iría todo, a ver, 1 hora más. No voy a entrar en esa lógica. Vialidad. Ahora ellos quieren hacerle creer a la gente que son personas limpias. No, son la roña del país. Son la roña del país. Son la mugre del país. Agustín, tienes que defender el modelo. Tú estás con la cabeza más fría en estas horas difíciles. Viva la libertad, carajo. Sí, estoy haciendo precisamente eso. Precisamente eso. Agustín, ¿es solo mi sensación o la lacra Cuca está volviendo a ganar la batalla cultural argentina? Esto no tiene otra explicación. Están ganando la batalla política en todo caso. Se están recuperando políticamente. Todavía no culturalmente porque no son capaces de ellos conducir un discurso cultural. Ellos todo lo que están ahora diciendo es soy anti-Milei, punto final. No están recuperando las banderas ni de la justicia social, ni del Estado presente, ni del feminismo, ni de la ideología de género, ni de nada de toda esa mierda con la que siempre cagaron el país. No. Ahora, políticamente sí están recuperando terreno. Sí. ¿Y son una amenaza? Sí. ¿Están vivos? Sí, están vivos. ¿Pueden volver? Sí. Tenemos que votar bien y militar bien para octubre para que no vuelvan justamente. Batalla Cultural Tandil dice, gracias Agustín por todo, Tandil presente, abrazo. Lucas, gracias Lucas querido, un gran abrazo. Diego dice, tantas elecciones, unos atacándose y otros defendiéndose cada 2 años y después tenemos que elegir con nuestra ignorancia. La democracia no sirve, los ricos son los políticos y los que están alrededor. Los ricos son los políticos, totalmente, y los amigos de los políticos. Gracias por tu entrega vocacional a US. Saludos y desde Moreno, Buenos Aires, en las Fuerzas Armadas Argentinas estamos haciendo fuerza todos los días por la recuperación de nuestros valores como vos. Gran abrazo, querido amigo, gracias por apoyar. Muy buena aclaración, la Alianza La Libertad Avanza tratando de desmarcar al partido. Batalla Cultural Tandil también mandó estas membresías del canal. Estoy tratando de leerlo todo, chicos, así ustedes pueden aparecer en pantalla. Agustín, eres la fortaleza junto a Axel
Te queremos de corazón en Chile y vamos por la batalla cultural. Ellos son los miserables, los K, nosotros del lado correcto de la historia, dice este usuario. Un gran abrazo. Gran abrazo. Activa AdBlock en tu PC, Agus. Toma, Agus, así juntas para el Premium. No, tengo Premium en YouTube. Estos son mensajes anteriores, estoy yendo por orden, ¿eh? Claro, eso es cuando saltó la publicidad de YouTube. No, estoy yendo por orden. Acá también este querido amigo David dice, para que te pagues el YouTube Premium, Agus. Tengo YouTube Premium, solo que era Santiago Giraldo el que desde su computadora estaba proyectando el canal y él no estaba logueado con Premium. Ese fue el tema, por eso después lo pasé a mi propia PC. Vamos a ver qué más tengo. Si esto es más simple, hay que contestar más simple y desenmascarar a los kirchneristas y peronistas unidos. Un abrazo, Agustín. Hola, vengo del canal de Nicolás Márquez. Saludos, Agus. Yo personalmente voy a bancar al presidente Milei y no voy a dar a marcha atrás. ¿Cuánto cuca en el canal? Señal que están desesperados. Bien. Al final, Grabois nos hizo un favor. Tenemos mejor candidato para diputados. Viva la libertad, carajo. Bueno, este es un análisis interesante que recién una persona me hacía por WhatsApp. Quizás en este contexto Santilli sea un mejor candidato que Spert, haya pasado lo que pasó o no hubiese pasado aquello. Quizás Santilli es mejor candidato que Spert en general. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es capaz de llegar ya no solo al núcleo duro, sino a gente que está indecisa todavía. Así que quizás que sí, quizás que nos hicieron un favor. Gracias, Matrix, un gran abrazo. Bueno, a ver qué más tenemos. Boliviano, gracias por tu donación, por tu generosa donación. También Alvin de León, gran abrazo para vos. Saludos, Agustín, sigue adelante con la batalla cultural, dice Nolan Márquez, gran abrazo. Alejandro Gallard, gracias por esas membresías de regalo, muchas gracias. Luis, no deja hablar a Milei, Dios guarde a Milei, dice Lía. Sonia Pérez, bienvenida al canal. Agustín, por fin se me hizo comprar mi entrada para tu conferencia de Monterrey, Nuevo León, México, este 25 de noviembre. Este será mi regalo de Navidad. Estaré en primera fila listo para aprender. Gracias, Alejandro, querido. En breve voy a pasarles la información de mi gira en México, precisamente. La verdad es que el conurbano no define al país. No lo define, pero hay mucha gente allí. Es la provincia más populosa. Van a votar alrededor de, son 15 millones de personas. Es una locura. Agustín, te pregunto por un tema, dice nuestro querido amigo Matías Iván Guzmán. Milei inicialmente había bancado a Spert y luego de un análisis más profundo cambió de criterio. ¿Podemos suponer que vio el video de Nicolás Márquez? Saludos. No tengo idea, Matías. La verdad que no sé. No sé, pero sí hay que reconocer que Nicolás Márquez lo dijo hace rato. Esto no va a ningún lugar así. Spert se tiene que bajar. Ese fue el mensaje de Nicolás Márquez hace 2 noches atrás. IPC 25,5%, 1,9%, base monetaria amplia fija, no emisión, pobreza 57 a 31%, miles de ñoquis echados, estado reducido, equilibrio fiscal, desregulación. Vamos, gente, ideas, hechos y resultados. Basta de darle bola a nombres propios denunciados, no condenados. Viva la libertad, carajo. Gran abrazo a este usuario. ¿Qué más tenemos? Aquí el querido amigo Rubén B. Dice, hola Agustín, vas a estar en el Movistar Arena mañana 6 de octubre. Saludos. Sí, voy a estar hablando en el Movistar Arena. Javier me pidió que diera una conferencia mañana, así que voy a estar dando una conferencia en el Movistar Arena. Allí nos veremos con muchos de ustedes. Si no han sacado su entrada, sáquenla cuanto antes, que, a ver, va a estar lleno, va a ser una fiesta, una inmensa fiesta en el Movistar Arena. Así que saquen su entrada. Lucas Ríos, gran abrazo. Gracias por tus membresías y también a Hasbel. Un gran abrazo para vos. Milei está cambiando de discurso con respeto. Juega que la esperanza del espectro, si él no despierta y de apertura. Mira, no entendí bien. No entendí bien el mensaje. Barbero del Norte, gran abrazo. Muchas gracias por tu apoyo. También al queridísimo Omar Maldonado que nos mandó 50 membresías de regalo. Aquí este otro amigo del canal dice, tal cual, Aus, es lo que dije el viernes pasado. Por el bien de Javo, lo mejor por el bien de la libertad avanza era que Spert renuncie y atenerse a la justicia, que sé que es inocente. Pero bueno, otra opereta cuca más. Iván, abrazo grande, hermano. Gran abrazo para vos. Termino el superchat anterior. Si Milei no despierta, van a tener izquierda para rato. Está cometiendo errores graves. Esto es serio, dejen el fanatismo a los militantes, dice este usuario. Gran abrazo para vos. Rompieron las pelotas toda la semana, zurdos, derechistas y centristas para que Spert se baje. Ahora nos damos cuenta de que trae problemas tan cerca de las elecciones, media pila, todo porque la gente no entiende de presunción de inocencia. No es por eso. No es porque no se entienda de presunción de inocencia, es porque la defensa mediática de Spert fue muy mala. Asumamos la realidad, no nos mintamos entre nosotros. Fue una defensa mediática pésima, que solo generó dudas en gente que ya duda si votarnos o no. Seamos sinceros. Spert era un salvavidas de plomo. Esa es la realidad. Ahora, nosotros nos podemos enojar con la gente. ¿Cómo no pueden entender de presunción de inocencia? Es que en política las cosas son distintas. La justicia, esto va a tomar años. Ahora, en política vos tenés en 2 semanas elecciones, 3 semanas elecciones. Y él no supo limpiar su imagen en medios de comunicación. No lo supo hacer. Si lo hubiese hecho distinto, se despejaban todas las dudas y continuaba siendo candidato, pero no lo hizo.
Rubén dice, es el mismo caso de que un candidato se muere justo antes de la elección. La justicia electoral debe resolver con una acordada o resolución. Debe estar previsto en el ordenamiento jurídico. Abrazo enorme, Agustín. Algún día vendrás a Neuquén. Te admiro mucho, dice Andrés. Sí, seguro. Ojalá que pronto, amigo. De DJ, gracias por sumarte al canal. Hay un argumento jurídico fuerte para habilitar la reimpresión, no generar confusión en el votante. Es un argumento de la justicia electoral muy fuerte, ¿cierto, Matías? Totalmente. Es un argumento muy fuerte. Vos no podés dejar la imagen de alguien que no es candidato porque vas a confundir al votante y vas a estropear el proceso democrático. Mírate esto. Todos en Córdoba se están olvidando del narcoescándalo del 2003 en el que está involucrado Schiaretti de la Sota. No, pero por supuesto. Si además el escándalo Spert tampoco les importaba cuando Spert era el candidato de Larreta. ¿Por qué no les importaba cuando era el candidato de Larreta? Porque Larreta compraba medios de comunicación y periodistas. Vamos, lo sabemos muy bien. Larreta usaba el dinero de la ciudad de Buenos Aires para hacer su campaña política y todos los periodistas, casualidad, lo amaban a Larreta, lo militaban a Larreta. Y en ese momento no era un gran problema el asunto de Spert. Y es un problema que viene desde el 2019. Dijimos que había que redoblar la batalla cultural y no nos equivocamos. Gracias, Agustín. Gran abrazo para vos, Gabriela. Miren esto interesante. Attack, never defend, dice Roger Stone. Esta semana tenemos que pasar a la ofensiva versus el kirchnerismo y no dejar de pegar como yo con Fabiola Alberto Fernández, la cabra. No, es un buen comentario. Hay que pasar a la ofensiva. Hemos estado a la defensiva todo el tiempo. Hola, Agustín. ¿Cómo llegamos a tener que pedirle a los meados el voto? Dios ayude a nuestro país. Viva la libertad, carajo. Mira, lo acabo de responder a esto. Es decir, el núcleo duro del mileísmo es un tercio del país. El núcleo duro del kirchnerismo es otro tercio del país. Y el resto te lo tenés que ganar. Te lo tenés que ganar. Y la pregunta es, ¿quién es mejor candidato para ganarse a ese tercio indeciso? ¿Spert o Santilli? Hoy, indudablemente Santilli. Entonces, ¿es una buena noticia lo del día de hoy? Es una buena noticia. Ahora, esperemos que la justicia electoral ordene reimprimir boletas. Ordene la reimpresión de boletas, porque si no, ahí va a haber un problema importante. Mi querido amigo y maestro Nicolás Márquez dice, vamos por el carajo, te quiero mucho, Agus. Vamos a por ellos el 26. Bueno, voy a decir algo que Nicolás me lo suele decir a mí, pero en realidad le vale a él. Nicolás es el mejor de todos nosotros. Tuvo los huevos de decir esto hace 2 días. 2 días. Frank, positiva la decisión del profesor. Coincido. Agus, no deben tener como referencia BSA. No sé, perdón, ¿qué es BSA? Los medios ya tuvieron los sobres. En el interior retumba el nombre de la libertad avanza. Viva la libertad, carajo. Un abrazo para Jota. Franco dice, ¿qué podemos esperar hasta el 2027 si en octubre los resultados no son los esperados? Miren, no me quiero ni imaginar. Así que logremos que los resultados sean los esperados. Me encanta el profe en el Congreso, pero como candidato en provincia no daba con el perfil. Solamente con la frase de bala no iba a levantar votos. ¿Qué pensás de lo que dice Danan sobre la libertad avanza? Bueno, Danan es un amigo, nos conocemos hace mucho, hemos compartido escenarios, videos. Acá cada uno es libre de opinar y de apoyar lo que quiere. Te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que aquellos que hemos estado dando batalla cultural tantos años, tenemos que empujar ahora la batalla política. Y la batalla política es complicada, tiene sus propias reglas. Pero a mi juicio no es momento de separarse de la batalla política, porque entonces se va a terminar hundiendo de todas maneras la batalla cultural. Ante todo, gracias por concientizar a la gente, Agustín. Ayer te escuché Templo Libertad sobre las acepciones de cultura, muy enriquecedor. Solamente ando molesto por lo innecesariamente complicado que se vuelve para la libertad. Avanza, desarrollarse y avanzar. Está duro, está muy duro, amigo, el escenario. Muy duro, porque estamos frente a una mafia. El kirchnerismo es una mafia. El partido del Estado es una mafia. Te estás enfrentando intereses de corruptos y corruptores de una cloaca moral que se ha robado el país entero. ¿Vos te pensás que lo iban a dejar a eso tan fácilmente? No. Tenían todo esto preparado para hacer volar por los aires a la libertad avanza. Pero lo que hoy pasó es lo mejor que podría haber pasado. Spert no podía recuperar su imagen, por lo menos no en 2 o 3 semanas, que es lo que falta para las elecciones. No podía hacerlo. Nos iba a hundir a todos. Ludmila Cabana, gran amiga, gracias por decir, nos vemos mañana en Movistar Arena. No sé por qué no me aparece tu superchat en la pantalla. A ver, ahí está. Nos vemos mañana en el Movistar Arena. Espero que lo de Spert termine en jaque en 4. Hay tiempo. Depende de la cintura política de la libertad avanza. Lo que hay que hacer ahora es decir, miren, ¿qué otra prueba quieren de que somos moralmente superiores a la cloaca inmunda del kirchnerismo? Ni siquiera estaba imputado Spert y se decidió, o él en todo caso, decidió dar un paso al costado.
Los kirchneristas están llenos de exterroristas, exguerrilleros, corruptos, golpeadores de mujeres, abusadores de mujeres. Y no tienen ningún problema, ninguno de ellos se mueve. Pero nosotros somos distintos, no podemos jugar con su propia lógica. Ahora pongámoslo de manifiesto, expliquémoslo a la sociedad. Precisamente porque es un proyecto limpio, no puede haber dudas sobre ningún candidato. Así de simple. Debe hacer otra declaración pública por su renuncia a Spert y con ello pedir votar por el que va después de él, que son quienes lo acompañan y diga viva la libertad, carajo. Bueno, lo hizo en Twitter. Lo hizo en Twitter. Agustín, querido, te sigo hace varios años ya. Arranqué por allí en 2018 con tu libro Negro de la Nueva Izquierda. Siempre están acertados tus análisis. Gran referente del movimiento junto a la Cabra Márquez. A Nicolás ya le quedó el apodo de la Cabra Márquez. Me gusta. Es buenísimo. De hecho, es buenísimo. Solo ganen las malditas elecciones, por amor de Dios. Viva la libertad, carajo, dice Alue Massimilla. Un abrazo. Bueno, amigos, a ver, estamos cerrando. Les quiero contar a los que están en México que voy a estar haciendo una gira en el mes de noviembre. Así que te voy a dar la información. Santiago, que estás del otro lugar, por favor, ayúdame. Ahí estamos. Guadalajara, el día 27 de noviembre voy a estar en Guadalajara. Para poder adquirir tus boletos, anda a boletia.com y busca mi nombre y ahí vas a encontrar el evento y podés adquirir tus boletos a través de esa plataforma para el 27 de noviembre. Hacelo rápido, por favor. A ver, vamos a la próxima. A ver si Santiago está del otro lado o ya me dejó acá colgado. Ahí va, dale, eso es, apareció justo, dale. Pasamos a la próxima. Monterrey, 25 de noviembre en Monterrey. Los boletos en arema.com. No te demores con esto. Si estás mirando esto y querés venir, entra ahora en arema.com y saca el boleto porque esto vuela. Próxima. Y voy a estar también en Puebla. Taquilla Plus, busca Taquilla Plus, la plataforma de Taquilla Plus, busca mi nombre y saca tu entrada si querés venir el 26 de noviembre a la conferencia en Puebla. ¿Por qué siempre les insisto que lo saquen ahora? Porque vuela y después ustedes se quejan y me dicen, pero ¿cómo puede ser? Había pocas entradas, no llegué, conseguíme una. No, así no vale. Las entradas están disponibles con mucho tiempo y ustedes están invitados a venir, pero para eso se tienen que garantizar la entrada, ¿de acuerdo? Justamente aquí hay un amigo mexicano que dice, los cucas tienen mucha basura en el armario, hay que exponer a todos sus candidatos, ya pusieron ellos las reglas de juego. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que no basta con exponerlos porque sus votantes son tan inmorales como sus candidatos. Es decir, sus votantes no tienen ningún prurito moral, no les afecta a su conciencia moral estar votando a un exterrorista, a un golpeador de mujeres, a un abusador de mujeres. No tienen ningún problema en votar a gente con vínculos con el narcotráfico, incluso gente con reivindicaciones políticas del narcosocialismo del siglo XXI, que defienden al líder del cártel de los soles, al señor Nicolás Maduro, buscado por la justicia norteamericana, por líder de uno de los cárteles más peligrosos de toda la región. Ellos no tienen problema en reivindicar a una presa corrupta que se robó el país entero, no tienen problema. ¿Por qué? Porque son mierda, son basura, son una roña social, son los responsables de que una sociedad tan rica como la Argentina sea una sociedad retrasada, sea una sociedad que siempre le cuesta salir adelante y porque tenés una mochila de 1/3 de este país que equivale a estiércol. Esa es la realidad. No tienen problema en funcionar como estiércol, porque son un estiércol moral. Eso es el kirchnerismo. Entonces vos al kirchnerismo le podés mostrar a un líder kirchnerista, a un funcionario kirchnerista arrojando un bolso repleto de dólares dentro de un convento, o a kirchneristas contando bolsos enteros llenos de dólares, o les podés mostrar todas las condenas de la señora Cristina Fernández de Kirchner en todas las instancias hasta la Corte Suprema de Justicia, ellos no van a tener problema con eso, los van a seguir votando. No hay problema, te tenés que ganar al tercio que duda, al tercio del centro, a eso te tenés que ganar ahora. Wow, si bien algunos... Dice, cierto, Abu, ¿qué opinión tenés de los hechos de migración y confrontación islámica en Europa? ¿Qué pasa con el cristianismo por allá? Un horror lo de Europa. Parece que hay incubada una guerra civil en Europa. Cuidado, Europa está espantoso. Al área californiana, ¿tendrás planes de venir? No, este año no. El año pasado y el anteaño fui a Los Ángeles a dar conferencias. Este año no me tocará California. Acabo de estar en Miami. Les da igual, ya los conocen Cucas y Morales y recibían platas de Chávez, exactamente, las valijas de Antonini Wilson, que venían de los narcos venezolanos. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegamos. Mañana nos vemos en el Movistar Arena. Mañana a la mañana me toca viajar muy temprano hacia Buenos Aires. Voy a estar disertando en el evento de Javier Milei en el Movistar Arena. Tengo el honor de que el presidente me haya pedido, me haya invitado a dar una conferencia de alrededor de 20 minutos que voy a estar compartiendo mañana con todos ustedes, con todos los que vengan al Movistar Arena. La entrada entiendo que es gratuita. Inscríbanse, les esperamos. Va a ser una verdadera fiesta de la libertad. Así que ojalá puedan venir. Les mando un gran abrazo y muy buenas noches. Bueno, hasta acá con este live de Agustín Laje hablando un poquito sobre lo ocurrido con Spert, sobre la baja de la candidatura y todo lo que escuchamos de Javier Milei hablando
en esta entrevista con Luis Majul. Y justamente, como decíamos, o como escuchábamos ahí de... a ver, esperen que voy a abrir este video para dejármelo acá guardado. Como escuchábamos recién de Nicolás Márquez, que también dio una opinión de expert, vamos a escuchar justamente y vamos a ver ese video de Nicolás Márquez hablando en su canal sobre expert. A ver, abrí este video. Encontré un video acá de... ¿hace cuánto? De un mes atrás de Agustín Laje en una conferencia de globalismo. Ok, me la voy a guardar porque esta no la vimos y me interesa verla. Una conferencia de 1 hora y media de Agustín Laje. No puede salir mal.